Todos estaban ansiosos viendo la puerta. Amaris y Yasaka estaba a punto de cruzar y buscar a Issei y ellas mismas. Lo sientes, Tani. Decía Yulong, solo lo vi una vez en mi vida, pero esa sensación nunca la olvidaré. La maldición de Samael incluso a través de la puerta se estaba sintiendo, la sangre de Samael le estaba haciendo tener un escalofrío a Tanin y Yulong al ser los únicos dragones en la sala. Aidan había curado tanto a Suka, Valeria y Ayari que estaban por igual con la sangre de Samael. Suka y Valeria tienen una gran cantidad de poder mágico por lo cual han aguantado bien la maldición sin riesgo siempre y cuando le den un tratamiento, pero Ayari, aunque no es un dragón, el veneno de Samael le afecta pero en mucha menor medida, pero esta tiene una gran energía mágica y el veneno le estuvo haciendo daño poco a poco. Leonardo solo estaba cansado mentalmente por lo que estaba descansando en una cama. Aku por su parte estaba lastimado por el ataque de Cao Cao pero había sido tratado con facilidad y estaba descansando. Aidan había esperado cerca de Amaris a la llegada de Issei por si venía lastimado. En ese momento se pudo ver una silueta pasar por la prueba. Esta era Otis, e Issei, pero el corazón de todos se congeló al ver que Otis estaba siendo el apoyo de Issei. No se sentía vida en Issei. Gritaron Yasaka y Amaris. Otis con delicadeza lo dejó en el suelo mientras ambas mujeres se acercaron a la máxima velocidad. Todos, al ver el cuerpo de Issei, estaba hecho un desastre. Su mano derecha había sido cortado desde su articulación, su ojo izquierdo había sido reventado, y parte de su cuerpo estaba de un color algo oscuro que todos lo reconocieron que era la sangre de Samael. No se sentía mucha vida venir de él. Jeanne se quedó congelada al ver el cuerpo de Issei igual que el grupo Gremor y ni siquiera le salía su voz. Cuando Yasaka y Amaris estaban por acercarse fueron detenidas por Azazel. Hagan algo de espacio, necesitamos curar a Issei. Tanin, Yulong y Aidan se acercan a Issei y estos vieron la cara de Otis estaba congelada. Ambos dragones al ver la densidad del veneno en el cuerpo de Issei era mucho para ellos, era un milagro que aún siga con vida. Kiba Yuto Dono, por favor ayúdeme a llevar a Issei-sama a la sala de medicina. Estos rápidamente se acercan a Issei y con delicadeza empiezan a moverlo siendo seguidos por los Gremori, Yasaka, Otis y Amaris. Tal vez sea porque oyó la voz de una de sus mejores amigas, pero ella finalmente respondió por primera vez sí, Duri, ella murmuró mientras reconocía la cara de su amiga. Si Duri solo asintió con la cabeza en silencio y abrazó a Jeanne. Está bien, él se recuperará. Confía en el hombre del que te enamoraste. Oyendo eso, Jeanne recuperó sus emociones y puso su rostro en el hombro de su amiga Siduri. Su voz estaba mezclada con lágrimas. Siduri le dio unas palmaditas suaves en la espalda de su amiga. Con la ayuda de Georg salieron del sótano donde estaban. Solo estaba Yulong, Tanin, Azazel y Cao Cao. En eso Yulong ve a Azazel. Azazel: no iré por el viejo de mierda, creo que el Konsenjutsu podrá ser capaz de sacar todo el veneno del cuerpo de los 4 chicos. Por favor Yulong Dono, dejo eso en tus manos. En eso Azazel mira a Cao Cao. ¿Qué harás ahora, Cao Cao? Iré a tomar venganza junto a los otros miembros. Lo más seguro es que Kenzo junto a todos sus subordinados estén en el inframundo. Dudo que Shalva siga vivo. Azazel: no puedo dejar a Aku, Leonardo y Ayari aquí siendo cuidados. Me sentiría cómodo de ir a luchar si dejo a los 3 aquí. Hablaré con Amaris, pero dudo que se niegue. Yo por mi parte debo de ir a coordinar estrategias con los caídos y ayudar a Sircex y los demonios. Yo iré contigo, Azazel. Gracias, Tanin. Actualmente el inframundo recibirá mucho daño, solo espero que no sea destruido completamente. Unas horas pasaron. Yulong había vuelto con San Wukong, Mikou y Arthur que estaban junto a ellos. Este había tratado a Valeria, Suka y Ayari, ahora estaba curando a Issei. El rey mono puso su mano en el cuerpo de Issei y luego usó Senjutsu para hacer mover el flujo del ki en el cuerpo de Issei. Movió su mano, que estaba cubierta de luz blanca y toqui al estómago de Issei, luego su pecho, el cuello y luego la boca. Luego algo sólido y negro salió de la boca de Issei. El primero rey mono puso esa cosa en un frasco transparente y luego lo cerró con una tapa. Encima del frasco puso algo que se parecía a un sello y tapándolo de inmediato. Eso era todo el veneno de Samael que estaba dentro del cuerpo de Issei. Parte del cuerpo de Issei que estaba oscuro poco a poco tomó parte de su color normal, pero aún había partes de color oscuro. Él y Aidan eran los únicos que estaban en la sala junto al cuerpo de Issei. Los otros estaban en otra sala. Saque la mayor parte de la maldición con el Senjutsu.
Ahora su cuerpo se sentirá un poco mejor, pero era demasiado veneno. Es una suerte que el chico aún siga con vida, él puede estar en riesgo de morir. Aún se lo agradezco Sano Wukong no, pienso en darle un tratamiento pero no sé si Issei-sama sobreviviría. Está bien, espero que el chico siga con vida. Él actualmente es alguien muy importante en este mundo. Aún así su cuerpo está muy dañado, sí, le hice un análisis profundo, debo de decirle a Amari-sama que aún está llorando fuera. Las otras 3 chicas están bien, el veneno en ellas no era demasiado por lo que dormirán toda la tarde o incluso despierten mañana no lo que con exactitud. Sano Wukong no, porque cree que Issei-sama sobrevivió. Con esa cantidad de veneno incluso un dragón celestial hubiera muerto por palabras de Tanin Dono no incluso un dios dragón se vería afectado por tal cantidad de veneno. Sano Wukong solo mira al espíritu con una sonrisa, él tiene muy altos niveles de poder mágico incluso superiores a un dragón celestial debido a su más o menos unión con su poder mágico espiritual. Aún así tiene algo llamado milagro que él tiene y por eso es que sigue vivo. Solo espero no escuchar la noticia de su muerte en las próximas horas. Yo y los otros espíritus haremos algo, no podemos dejar que Issei-sama muera. Con eso dicho Sano Wukong usa un círculo mágico y se retira junto a Yulong. Aidan sale del cuarto y al salir se encuentra con los otros grandes espíritus y todos los que estaban en el castillo. El grupo de Mori se tuvo que ir al inframundo por orden de Sir Zetsu aunque estos no querían irse, tuvieron que ir a atender el gran problema que había en este. Ravel por su parte tuvo que ir a su casa para ayudar a su madre con las lágrimas fénix. Cao, Sigur y Georg se habían retirado dejando a Leonardo, a Yari y Yaku a manos de los espíritus hasta que este se recuperará completamente. Aidan. Los ojos de Amaris estaban rojos de tanto llorar igual que varias de las chicas de Issei, los otros grandes espíritus estaba esperando el reporte de Aidan. Sano Wukong no sacó la mayoría del veneno de Issei, pero aún está en un estado crítico entre la vida y la muerte. El poder mágico de Issei actualmente es nulo, el veneno de Samael tapó toda forma para que el poder mágico recorra el cuerpo de Issei. Muchos de sus órganos no están funcionando por lo cual debemos de mantenerlo conectado a varias máquinas, aunque sacaron la parte del veneno aún queda la esencia del veneno dentro. El corazón de Issei-sama apenas está palpitando. Al escuchar eso las chicas solo lloran aún más, Otpis era la única que está impecable pero su rostro se podía ver que se rompería en cualquier tiempo. Kunou se había desmayado al escuchar la noticia de lo pasado con su padre, estaba descansando en su cuarto. Aidan, ¿qué podemos hacer? No quiero perder a Issei, es mi único hijo Amaris-sama, lo único que podemos hacer ahora es esperar, nosotros los 8 grandes espíritus haremos algo, no podemos dejar que Issei-sama muera. Ahora nos reunimos para buscar una alternativa. ¿Podemos entrar a verlo? Preguntó Penemue con su cara empapada de lágrimas. Sí, pero fuera bueno que no se lo acercaran. Aunque su veneno es poco, algo del veneno puede pasar a su cuerpo. Al decir eso los 8 espíritus empiezan a salir de la habitación. Las chicas poco a poco empiezan a entrar en la habitación donde estaba Issei y su corazón se detuvo al verlo. Issei está conectado a muchos aparatos, sus ojos estaban vendados, aunque parte de su cuerpo ya no estaba oscuro aún quedaba sombras de ella. Aunque los espíritus tienen un gran avance en la medicina el veneno de Samael al punto que Issei lo tiene era demasiado para ellos, este veneno había sido creado por un ser que incluso supera sus expectativas. Issei, Amari se acerca poco a poco a su cuerpo, aunque quería tocarlo y abrazarlo por el pedido de Aidan y la seguridad de Issei y de ellas aguantó sus ganas más que pudo. Todas las chicas se quedan a su alrededor esperando algo, sala de reuniones los 8 grandes espíritus estaban todos reunidos con rostros serios. La situación está muy grave. Decía Argois de Asuntos Internos a Aidan, ¿cuánto es la probabilidad de que Issei-sama sobreviva sin que nosotros hagamos algo? 2 de 10, el estado de Issei-sama es muy crítico, muchos de sus órganos ni siquiera están funcionando y su corazón está muy débil. Issei-sama salió victorioso de una lucha contra el cazador de dragones supremos, es como una pelea entre un conejo y un lobo y el conejo saliera victorioso. Estela, Issei-sama no mandó muestras del cuerpo de Samael. ¿Podemos hacer algo con ello para analizar la maldición y ayudarlo? Sí, el plan de usar el cuerpo de Samael era para otra cosa, pero aún así tomaría mucho tiempo analizar bien la maldición de Samael creada por el dios bíblico.
Ese hombre tenía los círculos mágicos más complicados del mundo sobrenatural. No creo que Issei-sama sobreviva al terminar eso. Todos pusieron rostros sombríos al escuchar a Estela. ¿Alguna otra idea? Deben de saber que la vida de Issei-sama está en nuestra mano y debemos de salvarlo sí o sí. No podemos perder más líderes y menos alguien con el carisma de Issei-sama. Preguntó Binda. ¿Seraph-sama lo sabe? Si al escuchar eso un reflejo aparece en un espejo, se trataba de Seraph, la abuela de Issei. Estaba con Amaris ahora mismo, está llorando muy fuerte, parece que solo Opis se quedará al lado de Issei por ahora. No quiso dejar el cuarto a como de lugar. Esto es una situación muy difícil, sin poder hacer nada. Aidan, lo que le dijiste a Amaris-sama fue toda la verdad. Te conozco muy bien y sé que siempre te guardas algo con este tipo de información, preguntó Caleb, pero este negó. No puedo decirle toda la verdad. Si lo dijera incluso no sé si Amaris-sama lo recita que no le dijiste. Preguntó Seraph. Aidan solo queda viendo a Seraph por unos segundos. Issei-sama, no creo que dure apenas 2 días en ese estado. Suka-sama y Valeria-sama están bien, pero Issei-sama está en deterioro por dentro de su cuerpo. Lo único que lo mantiene funcionando sus órganos son los equipos. El rostro de todos se puso agrio, incluso se podía escuchar unos pequeños sollozos de parte de Seraph. ¿Hay algo que podamos hacer? No tengo ninguna opción de salvar a Issei-sama, decía Aidan con un rostro complicado. La medicina que tenemos no puede curar tal densidad de veneno y maldición. En eso una idea llega de repente a Seraph. Estela, ¿cómo va el proyecto para sacarla del capullo? En eso Estela se da cuenta de lo que quería decir Seraph. En realidad hoy le mostraría el resultado a Issei-sama, pero ya creé una copia con todo el poder que se puede sacar de eso. En pocas palabras, una copia perfecta. Usando la investigación de la True Longinus, los Sacred Gear por parte de Azazel Dono, la investigación es de Atos-sama, entre otras aplicaciones. En eso todos los otros espíritus se dan cuenta de a quién se refieren. Espera, ¿ella puede curar a Issei-sama? Preguntó Aidan. De ser posible, sí, pero ella necesita tiempo para asimilar el catalizador y además de ese poder. Estela, dime que le pediste el poder a Issei-sama antes de todo esto. Si no es así, sí, hoy en la mañana le pedí que lo cargara de poder. Con eso Estela saca 2 esferas que desprendía un poder insano. Uno de ellos era el poder de Amaris y otro de Issei. El proyecto Old Deus o Antiguo Dios es el proyecto que tiene los espíritus de sacar a un espíritu que tiene desde la antigua era de los dioses en su capullo y aún no ha nacido. Desde ese tiempo ha estado absorbiendo poder espiritual y tiene un poder insano en ella, incluso ha absorbido poder de la misma Seraph con su consentimiento. Ella desde hace mucho ha estado hablando con Estela, incluso hace unos días le ha estado hablando de Issei. Esta desde hace unos días ha querido conocer a Issei, dado que en realidad ella sería la secretaria de Issei en el ámbito del mundo espiritual cuando éste volviera al mundo humano. Igual que Albedo con el ámbito del mundo humano y Ravel con varias cosas de las facciones. En eso Estela se para de sus sillas y usamos el catalizador, usando el poder de Issei-sama y Amaris-sama, incluso usando nuestro poder podremos despertarla. Ella sin duda curará a Issei-sama. Será un despertar limitado debido a que necesitábamos más cosas, pero cuando todo esto pase se lo agregaré. Con eso dicho, los 8 espíritus a una gran velocidad bajan al laboratorio de Estela en el castillo. En un estante estaba el catalizador, era una hermosa copa de oro, con varias gemas incrustadas. Esta fue hecha de un metal que solo está en el mundo espiritual y es comparable al metal divino de los dioses, pero este solo aparece cada 100 años, por el cual es muy limitado. Es con el cual se crearon las armas de los 8 grandes espíritus y grandes partes del castillo. La copa irradiaba un poder divino muy insano. Su aura era tan insana que tenía un halo a su alrededor. Para ser una copia, está muy bien hecha. Esto es solo un poco del poder verdadero de esa cosa. Este catalizador es muy insano, pero dentro de ella es como una biblioteca de información y poder. No tiene un uso en realidad, dado que puede servir para muchas cosas. Estela toma la copa y poco a poco se acercaba al capullo que estaba en el laboratorio. El capullo era muy diferente a los espíritus comunes. Era muy diferente, estaba pegada a la pared, pero a diferencia de un espíritu de alto nivel que solo tiene un raíz que lo une al árbol de la vida. Esta tenía una infinidad de ellas, parte de la pared solo era raíces. En eso una hermosa voz hace eco. Estela-sama. Bebe era el nombre que se le asignó al espíritu que estaba dentro del sello. Los árboles de la vida y de los sueños están sufriendo, llorando. Mientras pronuncian el nombre de Issei-sama, ¿qué está pasando con Issei-sama?
Esta ya lo había notado lo que estaba pasando. Estela con una voz triste: Issei-sama está muriendo, solo le quedan 2 días de vida a lo mucho. Tuve una pelea contra el asesino de dragones supremo, Samael, aunque nuestro señor hizo un milagro, salió victorioso de la pelea pero con un daño muy grande. Se pudo escuchar un sonido de asombro para después escuchar unos sollozos. Por favor Estela-sama, sáqueme de aquí. No dijo que me iba a sacar en pocos días. Quiero serle útil a mi señor, por favor. No quiero que muera. Estela solo aceptó y poco a poco acercó la copa a bebé. La copa estaba reaccionando con ella. Estas catalizadores por precaución las hice que solo puedan ser utilizadas en espíritus, dijo Estela. La copa levitó un poco y salió de la mano de Estela. Esta quedó unos segundos levitando para empezar poco a poco entrar al capullo. Pero fue solo un segundo, una inmensa presión salió del capullo, era tan grande que hizo retroceder a los 8 grandes espíritus de golpe, incluso el castillo poco a poco estaba temblando. Las chicas que estaban todas esperando en la sala adjunta a Issei se sorprendieron al sentirlo. Otpis, que estaba junto a Issei, se sorprendió al sentir esa energía espiritual tan grande y pura. Demasiado poder, decía Estela mientras intentaba recomponerse. El capullo poco a poco estaba cambiando a ser más diferente de lo que era, tomando incluso un color diferente. Más raíces empezaron a salir y conectarse al capullo. ¿Qué hacemos, Estela?, preguntó Yamini. Démosle todo nuestro poder, el de Issei-sama y Amaris-sama. Con eso dicho, los 8 grandes espíritus empiezan a darle mucha de su energía, incluso la que están dentro de los 2 orbes de Issei y Amaris. La cantidad de energía que le estaban pasando era tan grande que rivalizaba con un top 10 con la suma de casi el 50% del poder de Issei y Amaris y el poder de los 8 grandes espíritus. Después de varios minutos pasando el poder y mientras cada vez más poder pasaban más temblaba el castillo espiritual completo. El poder de Issei y Amaris se había acabado, y los grandes espíritus ya habían dado el 90% de su poder. Ya estos estaban cansados, le habían dado casi todo su poder mientras cada uno estaba cayendo de rodillas poco a poco. Estela y Argoitz eran los más fuertes y eran los únicos que estaban de pie, hasta que Estela cayó y segundos después Argoitz. ¿Qué pasó? ¿Funcionó? ¿Ese poder fue necesario para despertarla?, preguntó Yamini Crash. Un sonido de algo resquebrajándose. Todos, al dirigir su mirada al origen del sonido, vieron como el capullo se estaba haciendo pedazos poco a poco. El castillo por varios segundos estuvo en calma mientras el castillo por varios segundos estuvo en calma mientras el capullo se destruía. Crash. Bomb. Al terminar de romperse el capullo, una increíble presión fue liberada que incluso hizo sacudir la ciudad principal del mundo espiritual. Las chicas de Issei que estaban en una habitación adjunta sintieron como el poder de Issei, Amaris y los 8 grandes espíritus explotaron al mismo tiempo, más 2 tipos de poder entre ellos que eran desconocidos. Una mezcla de esas 10 personas más otras 2 explotaron de repente. Los 8 grandes espíritus quedaron alucinados por lo que estaba delante de ellos. Apareció un adolescente con un hermoso físico, sus ojos al inicio eran de un color rojo como los de Issei, pero pasaron a ser de color como su cabello de color morado claro. Esta tenía una varita en sus manos y la ropa que cargaba era un tipo de vestido que antiguamente portaba Serap cuando tomaba apariencia humana. Pero por debajo de esa hermosa e infantil cara se podía sentir un poder aterrador de ella, incluso titánico, un poder muy oscuro y maligno que vino de parte de Issei y un poder tranquilo y amable de parte de Amaris. Su poder era tan grande que los 8 grandes espíritus lo compararon con el ser sellado en el trono de bandas. Esta, al ver a los 8 grandes espíritus, empieza poco a poco a tocarse su cuerpo. Mientras lo hace, varias lágrimas recorren su hermoso rostro. Estela-sama, ¿estoy soñando?, preguntó Bebe viendo a su amiga y confidente por los últimos milenios. Estela a pasos lentos poco a poco se acerca a Bebe y toca su cara. No, por fin después de miles de años ya estás libre. Bebe al escucharla simplemente la abrazó con mucha fuerza. Espera, ¿me explotarás? Tienes mucha fuerza. Lo siento, decía con una sonrisa avergonzada para recordar algo. Debo de ir a curar a Issei-sama. La chica junto a los 8 grandes espíritus salen corriendo hacia la habitación en la sala médica donde está Issei. Al llegar y entrar, todas las chicas de la casa ven a Bebé, con cara de asombro al ver que el poder de Issei, Amaris y los 8 grandes espíritus en ella, y aún más que esta tenía unas lágrimas en su rostro. Detrás de ella venían los 8 grandes espíritus con una sonrisa.
Amaris-sama, bebé se acerca a ella y se arrodilla rápidamente. Amaris, que aún estaba llorando y sus ojos rojos como un tomate, solo se acerca a ella y le acaricia un poco la cabeza. ¿Tú tienes la misma esencia que mi madre? ¿Quién eres? Preguntó Amaris limpiándose las lágrimas para intentar dar una mejor vista. Mi nombre es Bebé, soy el espíritu que estaba dentro del capullo del proyecto Old Deus. Vengo a curar a Issei-sama. Las chicas se sorprenden al escuchar las palabras de nueva chica, pero la que se acerca a ella es Gabriel. Tú puedes curar a Issei, ¿verdad? Por favor, cúralo. Siento que su pulso cada vez es más débil. Gabriel se sentía un poco culpable. Su padre había creado a Samael con su odio y su esposo estaba a punto de morir por ello. Eso que dijo Gabriel era correcto. Cada una de las prometidas de Issei, incluso la misma Jeanne, Lavinia, Lefay y Irene, sentían cada vez el pulso de Issei más débil. Incluso ellas mismas sabían que a Issei no le quedaba mucho tiempo de vida si seguía en ese estado. Esta solo afirma con una sonrisa: por favor, no se preocupe, Gabriel-sama. De ahora en adelante, junto a Albedo-sama y la joven Rabel Fénix, seré de las personas que cuide de Issei. Stella-sama me ha hablado mucho de ustedes y de Issei-sama desde que llegaron en eso. Bebé entra al cuarto. No sé cuánto tiempo duraré debido a la densidad del veneno, pero tenga fe en que salvaré a Issei-sama. No, sin duda lo salvaré si incluso tengo que dar mi vida en ello. Al decir esto cierra las puertas. Su vista fue atraída por Opis. Sus manos y las de Issei estaban entrelazadas. Al parecer ella se había dormido mientras estaba sentada al lado de Issei. Bebé solo se acerca a Issei y por igual toma asiento a su lado, y toco la cabeza de Issei. Espere por mí, Issei-sama, lo salvaré de todo esto. Espacio mental de Issei. Issei estaba caminando por Sendero Blanco. Él ya había estado aquí, pero han pasado unos 8 años que no había vuelto. Mientras seguía caminando llega a una pequeña habitación. Al entrar en esta solo había una mesa, 2 sillas y en una de ellas había un hombre mayor. Hombre, has crecido mucho. Te gusta siempre hacer los espacios mentales más raros, ¿no es así? Longinus. Al decir ese nombre el hombre mayor solo sonríe. Con el que Issei estaba hablando es el ser que está dentro de su sacro aparato, Longinus. Este había enseñado a Issei algunas cosas, pero después de un tiempo dejaron de comunicarse entre sí. Es divertido. Han pasado no sé 8, 9 años desde la última vez que viniste. Me dejaste de llamar y por igual no me respondías. Ya sabes lo suficiente de la True, Longinus, no es necesario que aparezca. Ahora simplemente me gusta dormir. Pasé los últimos 9 años durmiendo. Eres un hombre vago, Longinus. ¿Quién pensaría que tú eres el que está dentro de la Longinus Suprema? Lo dice el vago supremo, que tuvo que llamar a su antiguo amor para que le haga sus tareas. Issei solo sonrió. Eso dolió. Pero Issei simplemente mira al hombre a los ojos. ¿Por qué me llamaste? Simplemente quería decirte unas cosas. Muy pocas veces estoy despierto. Pero tuviste a punto de morir. Oh, bueno, puedo decir que actualmente estás más muerto que vivo, pero quiero decirte algunas cosas, chico. Sin duda eres el mejor portador de la True Longinus que he tenido, decía este sonriendo. Issei mueve su cabeza desconcertado, al escuchar a Longinus. ¿Por qué dices eso? Pero Longinus solo sonrió. En eso el espacio comenzó a temblar poco a poco mientras se desmoronaba Longinus. Hay personas que te esperan, chico. Tú estás destinado a salvar este mundo y convertirte en el héroe más grande de este mundo. En eso el espacio explotó de repente y Longinus desapareció con una sonrisa. Delante de Issei quedó una hermosa chica. Issei sintió muchos poderes arremolinándose dentro de ella. Esta chica ve a Issei con ojos llorosos y una sonrisa. Issei simplemente queda tranquilo delante de ella. Ella sale caminando y después corriendo hasta saltar encima de Issei mientras lloraba. No se preocupe, Issei-sama, yo de ahora en adelante seré su mano derecha. Inframundo. Los 4 Mao junto a Azazel estaban viendo los monstruos. Solo han sido unas horas desde que llegaron al inframundo y han hecho un daño considerable grande. Al lado de los monstruos se podían ver varias figuras y entre ellos estaba Kenzo y Lucifer. La noticia de Issei se extendió como pan caliente por los demonios que lo vieron salir. Preguntó a Azazel a Circex. Sí, eso ha causado muchas más pánico de lo pensado. Todos pensaron que si Issei venía el asunto se resolverá rápido, pero tanto Issei como Valeria y Suka están inactivos en estos. El grupo de ambos dudo que ayuden en esta situación. Como dijo Circex, la noticia del estado de Issei se supo en todo el inframundo y demás facciones, además de su victoria contra el asesino de dragones supremo Samael, que incluso puede derrotar a dioses dragones. Aunque fue una victoria fría.
El estado de Issei era muy grave, más de lo que los demonios habían dicho. Azazel quería quedarse a su lado, como un padre para Issei, pero la situación lo ameritaba a estar en primera fila y dar órdenes dado que incluso los caídos pudieran verse afectados. Además de eso, el caos en el inframundo donde Hades reina aún estaba en su apogeo de la pelea contra varias parcas de clase suprema, aunque Hades simplemente estaba investigando otras cosas. En el mundo espiritual estaba en caos al escuchar que su actual rey podía morir. Estos han sido pocos días, pero le han tomado un gran cariño a Issei con facilidad. Este le había mejorado la vida bastante a todos los espíritus, además de que ha hecho muchas cosas para que aquellos que aún no tienen contratos se puedan dividir peleando o haciendo varias cosas que Issei hizo. Debido a Longinus, ninguno de nosotros podemos salir. Azazel, parece que esta situación empeora cada vez más. Este solo suspiró para ver algo que uno de sus aliados le había traído. Aquí en esta lista tenemos los nombres de los dioses malignos que están aliados a Chaos Brigade. Incluso atacaron a otros dioses malignos por no unirse a ellos. Nyx tuvo un intento de ataque por su hermano. Según el reporte de Hades, está siendo protegida por él. Pero los parcas que lo traicionaron se fueron junto a Erebus. Plutón por su parte fue el que le dio a Samael a Kenzo. ¿Podemos creer en ese dios de los muertos? ¿No nos odia igual que los dioses malignos? Azazel solo mira a Falbium. Yo no creo en Hades, ni en ningún dios maligno como en otros dioses. Sin embargo, Issei confía en él. Parece que lo pasado con Issei lo afectó al ver que se volvió tan cooperativo. Aún así le pedí a Zeus que lo vigilara por el momento, por si las dudas. Azazel-chan, ¿qué tan mal está Ichan? Solo escuché de la pelea y que está mal, pero ¿qué tan mal está? Serafall era la única entre los Mahou que no sabía bien de la situación de Issei. Uno de los motivos eran que sus amigos sabían de su atracción por Issei y si le contaban lo pasado simplemente colapsaría y sería un Mahou menos en la situación tan grave que tiene el inframundo actualmente. Se le ordenó que siempre tuviera una escolta para prever que alguien le contara cómo estaba Issei. Por ahora no puedo decirte, más tarde cuando la situación se controle un poco te lo contaré. En eso Serafall se enoja bastante y se para de su silla con furia porque no me cuentan lo que está pasando. ¿Acaso no puedo saber lo que está pasando con Ichan? Debo de saber ahora. Sus amigos simplemente quedan en silencio al escuchar a Serafall y le dejaron todo el trabajo a Azazel. Al final ese simplemente suspiró. Por ahora simplemente confía en nosotros. Serafall, solo espera, él estará bien. Esta simplemente aceptó, pero aún estaba muy enojada. Habían pasado 2 días desde que los monstruos habían llegado al inframundo. Era mediodía. Kiba en ese momento estaba en uno de los pisos del castillo Gremory. El castillo estaba en pánico, lo que incluye a los empleados y a los soldados personales de Gremory. La razón de ello es que actualmente la crisis del inframundo se había intensificado. Los monstruos supergigantescos creados por Shalva Belzebub, de la facción de los antiguos reyes demonios, usando la Annihilation Maker, comenzaron su progreso en el ataque a cada una de las principales capitales y ciudades importantes después de aparecer en el inframundo. El televisor de pantalla grande que se encuentra en esa planta muestra la apariencia de los monstruos que están iniciando su invasión. Es una emisión de emergencia. Por favor, miren. Los monstruos gigantescos que de repente aparecieron, están avanzando a las capitales sin parar. Desde todo tipo de transporte como helicópteros o aviones que se mueven usando poderes demoníacos como combustible, los periodistas están informando acerca de los monstruos. En total había 15 monstruos creados por Annihilation Maker. Son monstruos que superan con facilidad los 100 metros, miden alrededores de unos 150 metros de altura. La televisión está emitiendo un programa sobre cada uno de ellos. Kiba, que los había visto en la dimensión, notó como al llegar al inframundo habían cambiado un poco. Había muchos seres de aspecto bestial que caminan a 4 patas. En términos de apariencia, ninguno se asemejaba al otro. Eran muy parecidos a quimeras. Ellos continuaban su progreso hacia la ciudad importantes que llegarán a ellas hoy mismo. Asimismo, otros monstruos pequeños eran creados mientras caminaban. Diversas partes de los monstruos gigantes comienzan a hincharse, y un montón de pequeños monstruos nacen a partir de esos trozos de carne. Ellos son del tamaño de un humano, pero hay muchos, decenas o cientos de ellos se crearon a la vez. Destruyen los bosques, las montañas y la naturaleza que tienen cerca. Después comienzan a devorar a los animales que vivan allí.
Los civiles que vivían en las ciudades o pueblos que estaban en la ruta de los monstruos, que fueron evacuados con pérdidas mínimas. Sin embargo, pueblos enteros fueron pisoteados. Después de abandonar el lugar, ese se veía tan horrible que no quedaba nada. Las criaturas son extremadamente dominantes, ese era el poder del Longinus que tenía el tercer puesto entre todos los errores del sistema, y el más poderosos entre todos de los tipo creación. Un poder que rivaliza con Dios. Una vez Kiba estaba hablando con Issei de los Longinus, que incluso el mismo Issei le gustaría evitar si el usuario tenía un gran manejo de usar, y entre los pocos Longinus estaba Annihilation Maker. Entre los monstruos hay 3 de ellos que son más grande, cada uno se dirige a un lugar diferente donde reina uno de los Mao. Esos monstruos es algo que nunca llegó a imaginar. Es del tipo humanoide y es más grande que los monstruos. El gobierno del inframundo nombró a esos monstruos como Jabberwocky ya que es mucho más grande que los otros, pero entre los 3 que fueron llamados Jabberwocky había una diferencia entre los tamaños. Uno de ellos era más grande que los otros 2, por lo cual a los 2 restantes los llamaron Doppelganger Jabberwocky, los otros 12 monstruos fueron llamados Bandersnatch. Estos fueron nombrados por Azazel tomando los nombres de las criaturas de la obra de Lewis Carroll. Detrás de la pantalla de televisión, los guerreros del inframundo han comenzado sus ataques en contra de los Bandersnatch. Ya sea extendiendo sus alas, o por el frente, por los flancos, o por la retaguardia, todos atacan al mismo tiempo, los golpean con fuego creado por poderes demoníacos. Los poderes demoníacos llenan todo el área a su alrededor y se proyectan hacia los monstruos. Los equipos de ataque que repiten la ofensiva, son demonios de clase suprema y sus siervos. ¿Cómo puede pasar eso? Los ataques de los demonios de clase suprema y sus equipos no están funcionando. Se podía escuchar la voz de temor del periodista. Como mostraba en la televisión, los monstruos ni siquiera eran afectados por los ataques de los demonios de clase suprema y sus siervos. Varios escuadrones fueron enviados por las facciones que se aliaron con los demonios para hacer frente a cada monstruo. Los ángeles caídos, los santos valientes del cielo, varios yokai de la facción del norte, espíritus de alto nivel de la facción de los espíritus, los escuadrones de Valquiria de Valhalla, así como las tropas de grandes guerreros fueron enviados por la facción griega, algunos guerreros de parte de los japoneses y algunas otras facciones. Gracias a ellos se ha evitado el peor escenario. Pero uno de ellos es el Jabberwocky que se dirige a Lilith, que es más grande que el resto. Ayer en la noche, el grupo liderado por Diauser Berial fue enviado. Pero, aunque ellos le atacaron, solo pudieron detener su movimiento por cuestión de segundos. Este se regeneró su daño muy rápidamente y se curó. Luego reanudó su marcha como si nada hubiese pasado. La noticia se extendió por el alrededor y dio como resultado que los civiles se sintieran aún más preocupados con la situación. Todo el mundo pensaba que si el emperador y sus sirvientes eran enviados, podrían derrotar a los monstruos gigantes. Uno de los problemas más grandes es que la facción de los antiguos reyes demonios comenzó un golpe de estado aprovechando la oportunidad con los monstruos junto a Chaos Brigade, que al otro día de la revuelta comenzaron a llegar por montones. Otros de los problemas fue la llegada de 5 personas, que lo hicieron aún más peligrosos. Esto eran el rey de los caballeros, el rey Arturo, uno de los espadachines más fuerte de la humanidad, Sasaki Kojiro, uno de los mejores magos de la humanidad, Morgan Le Fay, el héroe más fuerte de China, Lu Buousen, el portador de la espada sagrada Durandal, Sir Roland. Esas 5 personas habían puesto más problema en los demonios. Cada uno de ellos había acabado con séquitos de clase suprema solos. Incluso el grupo de los mejores de los Rating Game habían sido derrotados y tuvieron que huir. Todas estas personas están en su apogeo, además de que están portando armas contra los demonios. Azazel comparó al apogeo de todos incluso al nivel de Vasco Estrada o incluso superior en algunos. Eso puso un gran problema en los demonios. Cada una de esas personas eran humanos que en su tiempo eran los humanos más fuerte de toda la humanidad. Cada uno estuvo en tiempo diferente, pero su poder era inmenso. Todos fueron antiguos héroes de renombre en el mundo humano e incluso en el mundo sobrenatural. Parece que los funcionarios del mismo rey demonio finalmente serán enviados a enfrentar al Jabberwocky y a los Bandersnatch. Una voz súbita apareció.
Cuando Kiba se dio la vuelta, Riser Phoenix estaba allí de pie, solo suspiró: vine aquí como escolta de mi hermano y Ravel, parece que mi familia quería mandarla de nuevo al reino espiritual, pero no hay ningún signo de comunicación con ellos, parece que el problema se puso serio y simpatizo con ellos. Entrecerró los ojos y puso cara seria. Kiba se dio cuenta de que sabía del estado crítico que se encontraba Issei. Riser por su parte ve a Issei como su mejor amigo. Estaba un poco triste por su parte al ver que su padrino de bodas estaba en ese estado. Siento mucho escuchar eso. ¿Pudo reunirse con Buchou? Sí, pude hablar con ella junto a mi hermano. Si alguien del mundo espiritual viene a este lugar, le hable para que llevara a Ravel y sacarla lo más pronto del inframundo por si las dudas. Luego, hubo alguien que puso su taza de té sobre la mesa. Era Koneko. Aquí está tu té. Koneko tenía la misma expresión de siempre. Después de poner la taza sobre la mesa, se retiró y se sentó en la silla de la esquina. Escúchame, Ravel. De cualquier manera debes de esperar aquí, no hay forma de comunicarse con ese mundo. Dos personas más aparecieron. Uno de ellos era un hombre, la otra era Ravel. Kiba más o menos conocía al hombre, solo lo había visto por la televisión. El hijo mayor de la casa Fénix y el próximo líder, Rubal Fénix. Él tiene una cara graciosa, y viste ropa adecuada para un noble, a diferencia de Riser Fénix, que se viste como un delincuente. Él era muy gentil y brilla solo por estar de pie. Estuvo una vez en el top 10 del juego de estimación. También había rumores de que iba a ser promovido a demonio de clase suprema muy pronto. Después de que el ánimo a Ravel pasó su mirada a Kiba: debes de ser el caballero de Rias-san. Dado que estamos en una situación como esta, entonces debes de mantenerte firme. Sacó varias botellitas de su bolsillo mientras él se acercaba a Kiba. Se trataban de lágrimas Fénix. Hemos venido a darle esto, y a traer a nuestra hermana a Rias-san. Ya que estamos en una situación como esta, solo hemos podido darles esto a los escuadrones de contraataque. Me siento muy apenado por la juventud talentosa de su grupo. Deba de salir a la batalla. Pronto, yo también iré a contraatacar a los monstruos con la ayuda de mi tonto hermano. Lo siento por ser tonto. Rubal sonrió mientras hacía un golpe de karate en la cabeza de Riser Fénix. La reina de Rias-san está demasiado deprimida por el estado de su padre y su amado. Quien debe de estar en calma en momentos como este, eres tú. Un servidor que tiene un profundo amor hacia su compañero. Muchas gracias. Como dijo Rubal, el día de ayer uno de los Doppelganger Jabberwocky había girado el día de ayer junto a muchos monstruos y miembros de Chaos Brigade hacia Grigori. Barakiel junto a muchos caídos lograron repelerlo para que tomara de nuevo su curso, pero fue herido debido a un ataque del nuevo Longinus. Akeno, al escuchar la noticia de Barakiel, simplemente se había sentado en el sofá de la habitación de invitados con una expresión vacía debido al estado de sus dos soportes de vida. Las otras chicas han estado intentando levantarle los ánimos, pero por igual se sienten algo tristes de lo que está pasando. Zenobia e Irina aún estaban en el cielo, mientras reparaban ex Durandal. Gasper por su parte aún estaba en el mundo espiritual, pero su comunicación había sido cortada y no se había comunicado. Luego Rubal dijo: nuestra familia también quería que Ravel se volviese una sierva del rey de los espíritus, pero con la situación como esta no se sabe si él. ¿Entiendes, verdad? Sí, entiendo eso. Si la cosa llegara a pasar a peor, lo que pasara con el futuro de Ravel aún no está decidido, pero mi familia la mandó aquí por seguridad, pero también hizo amigos, creo que sus nombres eran Koneko y Gasper-kun. Ella habló mucho de ellos a través del círculo mágico. Ella parecía muy feliz. Sí, nosotros nos encargamos de Ravel. San Rubal sonrió en respuesta de las palabras de Kiba. Sí, entonces vámonos, Riser. Tendrás que demostrar que las llamas espléndidas del Fénix, ya que también eres un hombre de la casa de Fénix. No quieres que se burlen más diciendo que eres un chico recién llegado, ¿verdad? Entiendo, hermano. Nos vemos. Kiba Yuto. Cuida de todos. Rubal y Riser Fénix salieron después de decir eso. La sala quedó en silencio. Ravel se sentó junto a Koneko, sus ojos se llenaron de lágrimas y se cubrió la cara con las manos. Esto es demasiado para mí, por fin fui capaz de acercarme al hombre que respeto y por el cual tengo afecto. Ravel tiene un profundo afecto hacia Issei. Ella lo respeta profundamente. Por lo general tenía una personalidad agresiva, pero a veces lo miraba a Issei como un héroe.
Ella espera profundamente vivir como su sierva Koneko, luego masculló yo, de alguna forma estaba preparada para esto, no importa cuán fuerte sea Issei Senpai y Yuto Senpai, es decir, habrá un momento en que ambos llegarán a sus límites. Kiba se sorprende al ver la resolución que tenía Koneko, ya estaba preparada para esto. Para muchos esa sería la forma natural de pensar, ya que hasta ahora Issei siempre ha estado en pelea a muerte igual que Kiba y el grupo. Después de que Koneko dijera eso, Rabel se levantó furiosa, le habló de nuevo a Koneko mientras lloraba. Lo estás aceptando muy rápido. Yo no puedo ser fuerte como Koneko-san. Koneko recibió la frustración de su compañera de clase. El rostro impasible que tiene de costumbre comenzó a romperse y ella finalmente a temblar y a llorar. Yo también. También llegué a mis límites en muchos sentidos. Está en ese estado cuando justo le iba a decir mis sentimientos, Issei Senpai ese estúpido. Es tonto. Koneko se tapó los ojos con la manga mientras lloraba. Ella se estaba obligando a mantener la calma. Ella mantuvo su dolor, incluso cuando sirvió el té. Esta había intentado comunicarse con Kuroka varias veces pero sin oportunidad alguna. Aún más alejado cerca de Lilith, en una montaña de cadáveres, habían dos personas, en sus pies había un ángel caído, la mujer que estaba al lado de la otra persona había usado su magia para sacarle toda la información posible. Entonces tenemos descendientes incluso cientos de años después que fallecimos. Siento tranquilidad escuchar eso, nunca pensé que mis hijos algo afeminados tendrían hijos. El que había dicho eso con un tono de burla era un joven en sus 30, con pelo rubio y hermoso rostro. En sus manos había una espada que desprendía un inmenso poder. Si Merlin no te hubiera transformado en chica por un largo tiempo, no tendrían esa actitud. ¿Cómo crees que estarían ellos con dos madres? La que había dicho eso era una hermosa mujer en sus 20, 30, un largo pelo plateado, aunque tenía una mirada algo fría en ella. Estos eran el rey Arturo y Morgan Le Fay. Ya quiero conocerlos, pero en este estado lo más posible es que los asesines y no son suficientemente fuerte. Estamos en nuestro mejor tiempo y nuestro poder al máximo, aunque estamos siendo controlados como un títere por alguien que incluso mi magia no puede afectar ahora mismo. Solo somos zombies con nuestro máximo poder y usando nuestra propia energía para seguir de este modo. De este modo será difícil que alguien nos detenga si no viene un líder. Además de eso, aquel jovencito con aquel Longinus de bajo nivel le ha hecho heridas a los líderes y por eso han tenido miedo de salir. Jajajaja, los líderes actuales se han ablandado. Hubiera sido en mis tiempos y yo mismo hubiera salido para poner a ese mocoso en su lugar. Los mocosos de hoy en día creen que por tener un Longinus pueden hacerle frente a todo, aunque si no hay un líder fiero los jovencitos seguirán de ese modo. Concuerdo con ello, siento que los jóvenes de esta era son muy fuertes, hay más Longinus de lo pasado últimamente. Solo del lado de los enemigos vi 4 Longinus, aunque ya 3 de esas se han ido al bando contrario. En eso Arthur mira a Morgan. Por cierto, ¿lo sientes? Ese maldito cambia género aún sigue con vida en esta era, ¿verdad? Sí, lo sentí hace poco, como Merlin aún sigue con vida en esta era. Incluso yo en mis tiempos no pude encontrar algo para tener vida eterna. Sea lo que sea, ese cambia géneros aún sigue con vida. ¿Qué pasará cuando maten a ese titiritero que nos controla? ¿Moriremos todos o seguiremos con vida? Además de eso, ¿tenemos vida como humanos otra vez? Sin duda tenemos muchas preguntas y pocas respuestas por ahora. Solo sigamos, es lo único que podemos hacer. De todos modos, en eso otra persona se acercó a ellos con una lanza en sus manos. No están perdiendo mucho tiempo hablando. En eso ambos giran y se encuentran a otra persona que por igual que ellos fue traído a esta era. ¿Eres tú, Lulu? Se ve que no estás contento. Ahora me trajeron a esta era con la idea de pelear contra alguien sumamente fuerte, pero solo me han traído cucarachas. Jajajaj, no hay interés cuando luchas contra demonios, ellos solo creen en su talento y poder demoníaco. Los únicos interesantes por ahora han sido aquellos llamados santos valientes, pero por igual escaparon cuando Morgan le hizo un zigzag. Querían pelear conmigo en magia. Aún en esta era no han existido mejores magos que yo y Merlin, aunque escuché de alguien sumamente bueno en la magia llamado Salomón, y una vez el rey de los héroes fue muy bueno en la magia. Pero igual están muertos. Esta era es algo interesante pero aburrida al mismo tiempo. Por cierto, ¿dónde está el señor Roland y el viejo Sasaki? Por lo que escuché de aquellos, Sasaki Kojiro se está por enfrentar a Okita Souji, que llegó en ayuda del inframundo. Roland, no he escuchado noticia de el HM.
Solo espero que venga alguien a detenernos, me está aburriendo todo esto y aún más me siento asqueada al ver que me usan como marioneta. Castillo del Rey Espiritual. Todas las chicas aún están esperando noticias de Issei. Otis y Bebe se han encerrado desde hace 2 días en ellos y no han dado indicios de salir. Lo único que saben y es que lo sientes como sus amadas es que Issei aún sigue vivo. Amaris ni siquiera había comido o dormido, se había mantenido en ese cuarto hasta que le dieran una noticia de su único hijo. Varias de sus prometidas seguían igual que ella, las cuales eran Afrodita, Penemue y Afrodita. Gabriel y Yasaka deben de descansar por su embarazo, dado que si Issei lo sabe lo que hicieron sin duda se enojaría con ellas. Valeria y Suka aún no habían despertado, igual que Ayari. Aku estaba cerca de ella y aún no se había movido de su lado. En eso una joven con una armadura llega cerca de Amaris. Amaris, debes de descansar, Arturia. ¿Irás a pelear? Solo iré por una persona. Debo de derrotar a nuestro ancestro. Solo nosotros los Pendragon debemos de hacer esto. Me quiero quedar a esperar noticias, pero cuando Issei despierte sin duda me echará una pelea diciendo no me enamore de mujeres débiles o algo por ese estilo. Amaris dio una pequeña sonrisa al escuchar eso, dado que eso mismo diría su hijo. Entonces, llévate a algunos espíritus para que te cuiden. Recuerdo que ya tienes muchos bajo tus órdenes, además ¿crees que puedes derrotar al rey Arturo? Esta solo sonrió pero negó no lo sé, pero quiero probarlo y además de conocerlo, seguro se debe de sentir ofendido al ser revivido y usado. Unos minutos después Arturia iba con su armadura y portando su lanza decida a ir al campo de batalla a encontrarse con el clasificado uno de los humanos más fuerte de la historia. Pero en su camino 2 personas aparecen, entre ellos hermana, One-sama. Los que habían aparecido eran Arthur y Lefay. Arturia al verlo a los dos lo vio en sus ojos. Iré a pelear con nuestro ancestro, te vamos a acompañar. Pero Arturia no se sorprende, conoce a sus 2 hermanos menores como la palma de su mano. Esta le sonríe a los dos. Nos enfrentaremos a uno de los humanos más fuerte del pasado, no sería una sorpresa si uno de nosotros muere. Arthur solo se arregla sus gafas. Es nuestro deber de darle fin a esto, querida hermana. Debemos de derrotar al rey Arturo, también debemos de derrotar a Morgan Le Fay. Será difícil derrotar a esas 2 personas al mismo tiempo. Arturia solo asiente para los 3 seguir caminando. 1 hora después el grupo Gremory estaba en el castillo Gremory, se estaban preparando para ir a la capital. Después de un corto tiempo, finalmente se reunieron con Irina y Zenobia. Lo siento, llegamos tarde. Ambas estaban vestidas con sus trajes de batalla habituales. Zenobia tenía un arma envuelta en una tela, la tela tenía grabaciones de letras mágicas y letras del cielo. El arma que está dentro de la tela era ex Durandal que acababa de ser reparada. Irina tenía una nueva arma en su cadera, podía sentir un aura fuerte y anormal de esta. Era el resultado de la investigación que se estaba realizando en el cielo con la ayuda de Azazel y la espada de Kiba. Buchou, ¿aún no hay noticias? Aún no hay nada. Hace unos minutos escuché que Arturia vino del reino espiritual junto a sus hermanos y más espíritus para ayudar. Estas solo bajaron la cabeza triste. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esta vez, fue Irina que había preguntado. Ella miró la gran batalla de televisión. Lo que apareció en la pantalla fueron monstruos gigantes que estaban destruyendo cada una de las ciudades importantes del inframundo. Con el tiempo que ha pasado ya muchos monstruos han llegado a puntos importantes. Lo que apareció en la pantalla era los demonios y las alianzas con otras facciones que estaban enfrentando a una buena manera a los Bandersnatchs. El periodista informó de ello con alegría desde el helicóptero. Uno de los Bandersnatchs estaba recibiendo un daño crítico por los guerreros de la alianza. Varias horas ya han pasado desde que Ajuka Belzebub desarrolló el método para acabar con los monstruos y las batallas están empezando a girar a su favor. Los antimonstruos que fueron creados son más difíciles de derrotar, pero Ajuka y sus siervos crearon problemas técnicos en sus círculos mágicos que funcionaban contra los monstruos y se los dieron a la gente de la alianza que combatían en la primera línea. Ajuka-sama empezó a crear técnicas cuando el monstruo apareció por primera vez, mientras él continúa en contacto con Falbium Asmodeus-sama. Me enteré de que el término de hacerlo hace unas horas. Se trata de los monstruos gigantesco contra Levitan. Cuando cambiaron el canal, Serafaya apareció en la televisión. Hace unas horas el portador de Longinus intentó asesinarla pero fue ahuyentado por la misma.
Después de eso simplemente no pudo quedarse sentada mientras el inframundo se venía abajo, por lo que abandonó su territorio para iniciar una pelea contra uno de los Bandersnatch por su cuenta. Hielo muy grueso apareció en la pantalla, esa era su técnica preferida de Serafall. El desierto que se convirtió en un mundo de hielo, el Bandersnatch no estaba a salvo de ese ataque, y más de la mitad de su cuerpo se congeló, la diferencia de poder demoníaco es demasiado grande. Un ataque demoníaco que pudo afectar a la propia Tierra. En el otro canal, el ex-rey dragón Tanin y sus dragones siervos acabaron arrinconando a uno de los Bandersnatch. Ahora están atacando con técnicas de fuego. Estos habían ayudado a hacer retroceder a la facción de los antiguos Maowa. Por fin. Uno de los Bandersnatch se detuvo. El grito de la reportera se pudo escuchar desde la pantalla. El primer grupo que logró detener a uno de los Bandersnatch. El ejército de la alianza liderado por Arturia, Lefay y Arthur. El Bandersnatch humanoide está tendido en el suelo derrotado. La mayor parte de su enorme cuerpo está destruido y parece como si ya no fuera capaz de moverse. Se pudo escuchar gritos de victoria a través de la pantalla. Pero el problema para ellos es... El problema restante sería el Jabberwocky y los dos Doppelganger Jabberwocky que se dirigen a cada una de las capitales principales del Rey Demonio. Fue lo que dijo Kiva al ver la televisión. Todos es una emergencia. La que vino en pánico fue Ravel. Ella habría ido a hacer el té unos minutos antes, pero nunca regresó hasta ese momento. Luego, les dijo de manera seria. El grupo Citri que custodiaba la evacuación de los civiles ha comenzado, una batalla contra Sir Roland, el rey Arturo y Morgan Le Fay. Esa fue la señal para la salida del grupo Gremory. En el inframundo, la capital principal en el territorio del Rey Demonio, Lilith. Es un área aproximadamente del mismo tamaño que la capital que Japón, Tokio. En ese momento, el grupo Lucifer, liderado por Graifia y los demás siervos menos Okita Soji estaba peleando contra el Jabberwocky. Es el grupo que se dice que es el más fuerte del inframundo entre los demonios. Ahora mismo están luchando igualados, y aunque no le están causando ningún daño crítico a Jabberwocky, ellos seguían teniendo éxito en detenerlo. Cerca del Jabberwocky original estaba Kinzo, pero estaba escondido entre su piel. El grupo Gremory e Irina llegaron al distrito noroeste de la ciudad con el gran círculo mágico situado en el sótano del castillo Gremory. Llegaron sobre el edificio más alto en el distrito cuando llegaron desde el círculo mágico. Entonces dos personas aparecieron cerca de ellos. Todo el mundo. Me alegra. Entonces te dejo Gasper-kun. Esos eran Orlok y Gasper que habían llegado por un círculo mágico desde el mundo espiritual. Gracias por todo Orlok-sensei y entonces nos vemos. No debes de sobresaltarte, no queremos que eso pase de nuevo, ¿correcto? Gasper bajó la cabeza. Lo entiendo, y perdóneme. Este solo le acaricia la cabeza con delicadez. En eso Orlok se acerca a Rias y le susurra a ese chico. No debe de ver o escuchar algo que lo descontrole, debe de tener cuidado Rias Gremory. Con eso dicho Orlok desaparece de la zona dejando a Rias desconcertada, pero seguirá su guía. Las personas del lado de los espíritus me dijeron que todos vendrían aquí, pero me sentía solo por lo que Orlok-sensei se quedó a mi lado. Gasper tenía ojos llorosos, el grupo Gremory ya estaba casi completo pero solo faltaba alguien entre ellos que era Skoll, pero este estaba con Lefay junto a Ati y Fenrir Rias y todos se dieron cuenta como el aura de Gasper había aumentado enormemente y era muy diferente a lo habitual, era algo maligna. Gasper, estoy deseando ver los resultados de tu entrenamiento. Rias le dijo a Gasper, pero sus ojos se tornaron oscuros. Sí, haré mi mejor esfuerzo para cumplir con sus expectativas por allí. Koneko apuntó con su dedo en una dirección determinada. Cuando miraron, vieron un enorme dragón negro en llamas negras. Ese era Sagi. Volaron por los cielos después de ver eso. Llegaron a un lugar donde vieron a Sagi transformado en rey dragón. Hay muchos edificios altos y el grupo estaba en medio de la calle. Este lugar está rodeado por las llamas, donde los edificios y las calles están destruidas. Todo el lugar estaba lleno de llamas, toda la capital se ha convertido en un mar de fuego desde el aire. Grupo Gremory. Todos oyeron una voz familiar y cuando se dieron la vuelta, una de las chicas del grupo Citri protegiendo un autobús que ha perdido una de sus ruedas. Había muchos niños dentro del autobús. ¿Cuál, Fush?
Pero antes de seguir hablando, un inminente ataque pasó casi por su cabeza. El ataque de aura sagrada era tan inminente que arrasó media ciudad, destruyendo todo a su paso. Había dejado un camino por toda la ciudad Tink. Se escuchó el sonido de una espada golpeando el suelo. Un dragón demonio, ese es el segundo que veo este día. ¿Acaso los demonios son un popurrí de razas ahora? Aunque el primero fue más interesante, aunque huyó al ver mi primer ataque, jajaja. Bueno, el grupo Gremory al ver la persona que dijo eso, sentían como si se estuvieran ahogando. Su poder era tan exagerado que los hizo detenerse en seco, pero ese poder para ellos era algo conocido, pero sin duda ese poder era superior a Roland. ¿No te pasaste, amigo de espada sagrada? No tenías que hacerle eso a ese jovencito dragón. Siento que sí, Roland esta vez tiene razón. Nuestra misión es asesinar las menos personas posibles hasta que alguien nos detenga. Esos eran el rey Arturo, Morgan Le Fay y Sir Roland. Saji. Un grito angustiado se escuchó en toda la zona, un poco detrás de los héroes. Meguri, Momo y Nimura al ver la situación se congelaron. A los lejos se podía ver a Sona encima de la mitad de un cuerpo. Este era Saji, su brazo derecho, pierna y varios órganos habían sido destruidos con el ataque del rey Arturo. Se sentía muy débil sus latidos. Saji. Mono y Nimura al ver a Saji de ese modo salieron corriendo hacia él, pero Roland apareció delante de ellas. Agáchense. Tink. Kiba, Zenobia e Irina aparecieron a una gran velocidad y chocaron sus espadas contra Roland. Al ver a los tres chicos este solo sonrió. Es bueno ver los chicos demonios, vienen por la segunda ronda. Pero aunque Roland esta vez no estaba siendo mejorado por Ayari, su poder seguía siendo muy demencial delante de ellos tres que estaban siendo echado para atrás. Cada uno de ustedes tiene un gran error. El chico guapo no tiene fuerza física, solo técnica. La portadora de Durandal tiene fuerza física, pero no técnicas. Y el ángel tiene velocidad y técnicas, pero no fuerza física. Corrijan eso y tal vez cuando pasen unos 100 años lleguen a ser reconocidos. Tink. Estos se habían distanciado. ¿No cree que nosotros los superamos en pocos años? Preguntó Zenobia en pose de batalla. No, aunque ustedes están en problemas todos los días, antiguamente estábamos en guerra todos los días, peleando por salvarse sin descansar o hacer algo divertido. Yo tuve que pelear contra 100,000 hombres y aún así después de poco tiempo tuve que ir a pelear. Era sin duda épocas oscuras, pero cada batalla te volvía más fuerte, cada cicatriz en mi cuerpo me volvía más fuerte. Ustedes para volverse más fuerte deben de saber qué es la muerte o estar al borde de la muerte, y así entenderán la diferencia. Rías, Akeno y Asia salieron corriendo todo lo que podían para llegar donde Sona y Saji. Pero una hermosa chica se puso delante de ella. No las puedo dejar pasar, jóvenes demonios. La que se puso delante de ambas chicas fue Morgan Le Fay. Esta desprendía un poder mágico incluso al mismo nivel que el rey Arturo. El rey Arturo al ver a Zenobia queda desconcertado. Ahora a los jóvenes les dan armas masivas. Es como darle un cohete a un niño que piensa el cielo o al darle Excalibur. Jajaja, lo mismo pienso, pero es divertido, ¿no es así, amigo de espada sagrada? En eso el rey Arturo levanta su espada. Mi hermosa Calibur es la espada sagrada más fuerte, junto a ella me volví una leyenda en este mundo, existe desde el inicio de este mundo junto a mi querida lanza Rongominiad, que solo es superada por la lanza sagrada Longilus. Pero a una inmensa velocidad dos personas se acercan al rey Arturo. Tink. Este había levantado su espada Calibur y detuvo los dos ataques bomb. Un gran bala mágica fue directo hacia Morgan, pero este con un círculo mágico detuvo el ataque, pero se echó un poco hacia atrás. Ese le dio tiempo suficiente para que Rías, Akeno y Asia pasarán. Momo y Anaki pasaron por igual al ver que Kiba, Zenobia e Irina estaban contra Roland. Cuando las chicas llegaron cerca de Saji, sus ojos se abrieron aún más, su brazo derecho y pierna derecha fueron completamente destruidos, todo desde el hombro derecho hacia abajo fue completamente borrado. Que siga con vida es un milagro, y es debido a una pequeña curación que le está haciendo Sona. Deben de llevarlo inmediatamente al hospital, no creo que dure mucho tiempo, decía Rías Aquino. Ve con ellos al hospital, Momo y Anaki deben de ayudarle con el círculo mágico. Estas estaban congeladas y no escucharon nada de parte de Rías. Ustedes dos. Tsubaki Shinra dijo con rabia mientras lloraba, su expresión estaba mezclada con ira y frustración. Debemos de salvarlo. Esta la sacudió fuertemente y pudieron volver. Estas junto a Akeno, Tsubaki, Momo y Anaki hicieron un círculo mágico entre Sona y el herido Saji.
El círculo mágico brilla con intensidad y desaparecen de la zona las dos personas que chocaron la espada con el rey Arturo y el que había atacado a Morgan Le Fay quedaron viendo cara a cara. O fue lo único que dijo Morgan. Fue increíble. Los que habían aparecido eran Arthur y Le Fay. Morgan ve a Le Fay. Eres como si hubieras sido mi clon solo que rubia. ¿Eh? ¿Cómo te llamas, jovencita? Le Fay Pendragon, ya veo, Le Fay, mi nombre es Morgan Le Fay, así que tú eres mi descendiente más cercana. Yo cuando era más joven me parecía mucho a ti, tal vez cuando llegues a los 20 te parecerás mucho a mí. Le Fay se sorprendió al escuchar eso y al ver a Morgan vio que esta era una mujer muy hermosa y atractiva. El rey Arturo quedó viendo a Arthur y a mi nombre es Arturo Pendragon, el rey de los caballeros. Arturia Pendragon, Arthur Pendragon. El rey Arturo al ver la espada y la lanza que tenían ambos simplemente sonríe. Parece que mis actuales herederos son lo suficientemente fuertes para portar nuestros tesoros. Sin duda esto me hace feliz. Me enorgullece que mi ancestro nos alabe, pero al ver lo que le hiciste a Sagi-kun no sé qué decir. Estamos siendo controlados, lo único que podemos hacer por nuestra cuenta es hablar e incluso eso a veces no los quitan. Espero que mis descendientes nos derroten en eso. Morgan suelta un comentario al aire. Y tu titiritero, suelta en control en nosotros, queremos pelear contra nuestros descendientes con nuestro verdadero arte y no usando solo ataques poderosos. ¿Por qué debería de hacer eso? Una voz resonó de repente. Sorprendieron al grupo Gremory y los otros. Tú solo quédate viendo si queremos hacer algo, pero nosotros queremos pelear usando nuestra verdadera forma de pelear. Además, si no lo haces antes de ser derrotada justo cuando gane mi control, te maldeciré para que nunca vuelvas a dormir. Un quejido molesto se escuchó. Está bien, pero estaré viendo la pelea. Se pudo ver como varios círculos mágicos desaparecieron del cuerpo de ambas personas. Arturo solo se aflojaba su cuerpo con tranquilidad mientras Morgan solo movía su cuello un poco. Qué bien se siente estar vivo nuevamente. Por cierto, que vaya a pelear usando el estilo Pendragon no significa que no los debe de matar. Si no son lo suficientemente fuerte, no vale la pena que lleven el apellido Pendragon. Morgan solo empezó a levitar y se acercó a Le Fay y se puso a su lado. No pelearé, depende de cómo termine esta pelea. Le Fay solo suspiró tranquila. Ella sabía muy bien el poder de su ancestra e incluso llamarla una de las mejores mangas de la historia de la humanidad no sería solo una broma. Hay algo que te quiero hablar y de alguien que debes de ver. En ese momento Le Fay gira su cabeza y empieza a hablar con Morgan, mentalmente engañando al titiritero como ella lo llama. Un poco más alejado el grupo Gremory quedó delante de Sir Roland. Este estaba con una sonrisa. Hace unos minutos conocí a unos santos valientes. ¿Creen que si hubiera sido en mi tiempo me hubiera convertido en un ángel? Incluso con la muerte de Dios, yo aún sigo creyendo en él. En eso Roland le dedicas una palabra a todo el grupo Gremory por un perdido pasado, un precioso presente y un hermoso futuro. Aquí y ahora, ustedes deben de derrotarme. Todo el grupo Gremory se puso en pose de pelea, incluyendo a Irina que los estaba ayudando. De vuelta con los Pendragon. Arthur es parecido a mi padre. Arturia se parece a mí cuando fui chica. Jajaja, es bueno ver esa apariencia, aunque mis pechos eran un poco más pequeños. Dijo esto último con celos. Los dos quedaron desconcertados al escuchar eso. ¿Fuiste chica? Jajajaja, la verdad seguro fue borrado del registro familiar. Un mago charlatán y juguetón, me volvió chica por un tiempo. Ser chica después de vivir como chico sin duda es incómodo, incluso ahora mismo él está vivo. Seguro Morgan está hablando de eso con la niña. Ahora ustedes dos peleemos y veré si son lo suficientemente fuerte de llevar el apellido Pendragon en ustedes. Arturia tomó su lanza y salió disparada hacia Arturo. Este alza uno de sus puños. Una gran cantidad de aura sagrada cubrió su puño. Arturia dio un salto mortal para atrás y esquivó ese poderoso ataque de aura sagrada. Sin embargo, Arturo ya estaba cerca de ella. Blandiendo Colibrand con un 60% de poder hacia Arturia, esta lo bloqueó con su lanza. El golpe con gran poder hizo retroceder un poco. Después de haber sido retrocedida, Arturia recibió de lleno el golpe del puño de Arturo. Un agujero se formó al recibir ese golpe. Después de haber soportado ese tremendo golpe, esta solo sonrió. Arturo corrió a una gran velocidad para atacar con su espada a Arturo, pero este esquivó el ataque de Arthur con un pequeño movimiento. Se quitó de su trayectoria del ataque de Arthur. Arturo, incluso siendo el portador de la espada sagrada suprema, era alguien con una tremenda experiencia de combate acumulada por los años de batalla anteriores.
Este chocó su espada con Arthur con una sonrisa y un gran choque de energía sagrada hizo sacudir toda la zona. Arturia liberó una gran cantidad de aura de color plateado, cualquier demonio normal sería eliminado con esa cantidad de aura. Sin embargo, el rey Arturo no mostró preocupación y se quedó parado para recibir de frente el impacto. Sostuvo la copa de Colibrand en su pecho y no solo el arma debe de ser poderosa, sino el portador, experiencia, talento, entrenamiento entre muchas cosas más afecta este tipo de cosas. Yo nunca fui el portador original de Colibrand y Rongominiad, pero fui entre todos los portados el más fuerte de ellos, demuestren que me superan en ese ámbito con el movimiento de Colibrand, la increíble cantidad de aura sagrada fue cortada a la mitad, al ver eso ya Arturo no estaba en su lugar, Arturia y Arthur usaron sus sentidos para averiguar la posición de Arturo, él apareció atrás de Arturia, respuesta, Arturia acumuló aura sagrada en uno de sus puños y golpeó Colibrand, pero lo que había golpeado una ilusión. Mira todo el esplendor de poder de un simple humano que ha ganado gracias a sus arduos entrenamientos y guerras. SFLSH. Se escuchó el sonido del golpe de una espada, Arturo había recibido el ataque de Arthur, al ver eso este solo sonrió al ver cómo su ataque golpeó incluso a su cuerpo, su armadura fue rota, Arthur ya inició su ataque de nuevo, empezó a lanzar poderosas esferas de aura sagrada, Arturo esquivó todos los ataques con un simple movimiento. Los poderosos ataques de Arturia destruyeron por completo los edificios que están atrás de Arturo. Arthur incrementó aún más su velocidad que su cuerpo desapareció en un instante. Dio la vuelta al cuerpo de Arturo con una velocidad casi divina, sin embargo, Arturo no pareció preocuparse por eso, simplemente mostró una sonrisa valiente. Te tengo. Arthur intentó atacar por la espalda, sin embargo, Arturo ya había notado eso. Una vez más, lo que Arthur atacó fue una ilusión. Entonces, Arturo apareció atrás de Arthur. Aquellos que siempre intentan atacarme por la espalda, siempre son propensos a dejar aberturas. Arturo incrementó el aura sagrada de su Colibrand a una cantidad insana. Esa cantidad de aura es suficiente para ponerlo a cualquiera a temblar. Arturo dirigió su gigantesco ataque a Arturia, quien estaba algo alejada. El gran ataque de Arturo lanzó, destruyendo la calle, los automóviles, los edificios y todo a su alrededor mientras se dirigía a Arturia. Arturia lo esquivó con facilidad, sin embargo, el ataque continuaba avanzando hasta impactar en una montaña lejana, un gran temblor sacudió toda la zona de batalla. Entonces Arturo dice: mi Colibrand, aunque esté limitada a 60%, puede destruir todo a unos kilómetros. Con una expresión de asombro, Arturia retrocedió después de esquivar el ataque. Rápidamente Arturo lanzó otra gigantesca aura de poder sagrado a su oponente. Arturia se cubrió con su lanza frente a su cuerpo. A la par de una gigantesca explosión, parte de la armadura de Arturia fue destruida de un solo golpe. Esa armadura se me fue regalada cuando era una chica, pero ahora no es nada para mí. Nosotros, muchos de los antiguos héroes, rompimos los límites de la humanidad, por eso tenemos esa fuerza que supera en gran medida a los seres sobrenaturales. En ese momento las palabras que dijo Arturo fueron las mismas palabras que dijo Issei una vez cuando enfrentó a una persona que lo derrotó. Los humanos son los seres que tienen el mayor potencial entre muchas razas, son los únicos que tienen vidas cortas, pero mientras esa vida evolucionan aún más que otras razas. Esas fueron las palabras de su prometido esposo, igual que las palabras de su ancestro. Ella era una humana, pero ella misma sabía que eso en un futuro cambiaría si quería seguir junto a su esposo, que tiene una vida infinita, y sus hijos, que por igual tendrán tal estilo de vida. Ella se enorgullece de ser humana, pero el amor por su esposo era mayor, pero ahora delante de ellos estaba su ancestro más poderoso, y gritaba a los cuatro vientos el orgullo de ser humano. A veces se pregunta cuando deje de ser humana, si se sentirá culpable o no. En un futuro voy a dejar de ser humana. Si quiero seguir a mi esposo que tiene una vida casi infinita, perderé mi humanidad, pero seguiré orgullosa de ser una Pendragon. En eso Arturo le sonríe: no hay nada de malo perder la humanidad por el amor, si quieres seguir a tu amado no hay problema en ello, incluso siendo seres sobrenaturales seremos Pendragon, aquellos que somos una leyenda en el mundo humano y sobrenatural.
Al escuchar eso Arturia solo sonríe. En ese momento, Arthur, pásala. Arturia le pasa su lanza a Arthur y Arthur le pasa su espada. Arthur nunca tuvo entrenamiento de uso de lanza por lo cual solo se movió a una pequeña esquina. Estos blandieron sus espadas que están envueltos en una gran cantidad de aura sagrada. Cada vez que sus espadas chocaban, gigantescas olas de aura sagrada se liberaron. Su poder es tan grande que destruye todo el aura a su lado. El área de donde ellos dos estaban luchando estaba a punto de colapsar. Todos los edificios estaban destruidos. Arturo continúa con sus poderosos ataques hacia Arturia. Arturia al defenderse con Colibrande se arrodilla por la fuerza de cada ataque. Arturia utilizó su espada y cortó el espacio-tiempo, creó una pequeña brecha dimensional. Colocó su espada en el medio. Esta es un estilo único donde apunta la punta de la espada, puede aparecer en otro lugar y golpear al enemigo. Sin embargo, Arturo sabía que lo haría y lo esquivó con facilidad. Para alguien con gran experiencia en combate. Sin embargo, Arturia utilizó el máximo su habilidad y crea una gran cantidad de brechas dimensionales para atacar de diferentes lugares. Pero, Arturo lo esquivó con facilidad. Justo cuando estaba a punto de ser atacado, Arturo incrementó el aura de su Colibrande y contraatacó con la misma fuerza. Cada ataque es esquivado y bloqueado fácilmente. Arturia estaba evitando caer nuevamente en una batalla a corta distancia, como lo hizo hace rato. Eso daba a entender que no puede igualar la fuerza física de Arturo. Arturo se acercó a él y empezó a atacar a corta distancia. Ustedes dos que solo confían en sus propios talentos que han creado a la hora de pasar por innumerables batallas. Sus grandes habilidades han sido contaminadas por orgullo. Aunque tienen técnicas increíbles, pero... con eso no podrás vencer mi estilo y mi Colibrande. Ambos sonrieron con ironía. Que nos digas eso, no tenemos palabras para responder. Sin embargo, Arturia no se rinde. Incrementó de nuevo el aura sagrada en su espada. Esta vez atacó con una gigantesca aura sagrada que lanzó a larga distancia. El aura sagrada que Colibrande desató fue enorme y destructivo. Pero, lo único que hizo Arturo fue empuñar su espada y haciendo un ataque de fuerza similar. ¡Bom! Haciendo temblar aún más la zona. Un poco más alejado de la zona Lubu estaba esperando a cierta persona, este había sentido su aura. En ese momento un joven portando una lanza se puso delante de Lubu. ¿No te pareces a él?, decía Lubu viendo al joven. Es bueno conocer a una leyenda de los tres reinos, y el que fue conocido como uno de los guerreros más fuertes de China. Si vienes delante de mí, supongo que es para derrotarme o solo vienes a hablar. Descendiente de Cao Cao, por tu rostro supongo que Cao Pi o Cao An. Bueno, está bien. En eso Lubu alza su lanza hacia Cao Cao. Descendiente de Cao Cao original, tu descendiente me ahorco, no porque me derroto sino por la pereza que tuve de no tener un oponente bajo los cielos que podían igualar mi fuerza. Espero que me intentes derrotar, Lubu Ousen, el hombre que fue conocido como el héroe más fuerte de China. Yo, descendiente de Cao Cao, te derrotaré aquí ahora. Entonces una pelea hubo entre ambos. Mundo espiritual, sala de emergencias. Suka y Valeria estaban acabando de despertarse y miraban alrededor. Lo único que estaba ahí eran algunos espíritus que trabajan en el departamento de medicina junto a Aidan. ¿Qué pasó?, preguntó Suka mirando a los espíritus. Suka-sama, Valeria-sama es un milagro, ya lleva 2 días durmiendo. El que dijo eso fue un recién Aidan que entró 2 días, decían estas sorprendidas. Aidan le cuenta todo lo que pasó después de recibir el golpe de Samael. Ya veo, mi cuerpo aún está dolorido. Decía Valeria, está bien, ha estado durmiendo estos 2 días, solo beba esto, ya no deberían de tener nada dado que su cuerpo no queda nada del veneno de Samael. Esto era algo usando las manzanas que Issei les dio, incluso nosotros dentro del sello fuimos afectados. Ese Samael sin duda es un problema. Ya despertaron, pensé que moriríamos solo con el dolor de la maldición de Samael. ¿Todos salimos vivos del sello?, preguntó Suka. Sí, la mayoría salieron a salvo, fueron ayudados por Issei-sama al final del todo. ¿Dónde está Issei?, preguntó Valeria. Es raro que no esté aquí. Al escuchar eso Aidan solo pone un rostro complicado igual que todos los otros espíritus que estaban felices al ver que ambas se recuperaron, pero al escuchar su pregunta simplemente dejaron de sonreír. Empieza a contarle todo lo pasado desde hace unos días y la situación que hay en el inframundo y en el mundo espiritual.
Ambas al escucharlo se sorprendieron enormemente, igual que los dragones celestiales dentro del sello. Una inmensa tristeza e impotencia invadió a ambas chicas. Sin perder un segundo, ambas se pararon de la cama donde estaban y salieron corriendo siguiendo el poder de Amaris, unos segundos después siendo seguidas por Aidan por si las dudas. Al llegar se encuentra a casi todas las chicas menos Arturia y Lefay. Estas al ver al grupo de chicas estaban hechas un desastre. Varias tenían ojeras, su cabello estaba hecho un desastre, se notaba el cansancio en solo verle la cara, la falta de sueño y sus ojos completamente rojos de llorar. Estas al ver la habitación que había delante sintieron un débil poder que reconocen a kilómetros en su mejor tiempo, pero su pulso aún era débil, su poder solo es una pizca de lo que fue cuando estaba en su apogeo. Había dos poderes más dentro de ellos, uno conocido para ambas que se trataba de Otis y otro poder que era desconocido. Estas sentían el poder de Issei, el de Amaris, incluso el de los 8 grandes espíritus y otros más. Su poder se estaba terminando de fusionar poco a poco. Amaris al ver las dos chicas sonrió tristemente y se acercó a ellas y dándole un fuerte abrazo. Oka-san, dijeron ambas chicas tristemente. Esta simplemente guardó silencio. En otra sala, Ayari acababa de despertar, su daño ya era nulo. Con el tratamiento que le dio San Wukong y Aidan simplemente había estado descansando estos últimos días. Aku, su hermano, al verla despertando simplemente le dio un abrazo tan fuerte que Ayari tuvo que detenerlo. Hermana, pensé que morirías. Akuni-sama, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Estamos en el mundo espiritual. Después que fuiste afectada por la sangre de Samael, con suerte pudimos salir con la ayuda de Cao Cao y el chico de la True Longinus. Espera, ¿estamos bajo arresto? ¿No nos intentarán matar? ¿Dónde está Kenzo-sama? Aku simplemente suspiró. Te contaré la verdad de todo esto, y lo que ha pasado en los últimos 2 días que estuviste durmiendo. Al terminar de contarle todo, esta quedó con la boca abierta mientras lágrimas corrían por sus mejillas. Kenzo-sama, ¿mató a nuestros padres? Aku asiente a lo dicho por Ayari. Según las investigaciones de Cao Cao, este robaba niños con Sacred Gear, mientras mataba a los padres, por eso varios de la facción de los héroes lo buscan. Él buscaba los nuevos Longinus para cambiar el mundo por un bien mejor para los humanos. Como vio que no les servimos, simplemente nos desechó mientras te dejaba morir por el veneno de Samael. Ayari se quedó sorprendida a lo contado, su hermano simplemente la abrazó. Esta lloró al escuchar que la persona que lo reconoció como su nuevo padre fue el que asesinó a sus verdaderos padres. Esta, igual que Aku, una vez pensaron, ¿qué pasaría si no hubiera tenido Sacred Gear? ¿Hubieran estado con su antigua familia? ¿Fue tan bueno nacer con un Sacred Gear? Esa es la maldición de los usuarios de Sacred Gear, estar en la mira de todos. El que había dicho eso, era un niño de piel oscura, con cabello gris y ojos morados. Este era Leonardo, el portador del Annihilation Maker. Este se había quedado en el castillo espiritual esperando órdenes de Cao Cao y descansando. Este había sido muy bien tratado por los espíritus al ser órdenes de la misma Amaris. Leonardo, decía Ayari viendo al niño. Ayari y Yaku en todo el tiempo que estuvieron cerca de él nunca habían escuchado su voz. Este era sumamente silencioso. Leonardo, ¿cómo te sientes? Preguntó Aku, bien, aún un poco cansado por lo pasado con Shalva. ¿Ahora qué haremos? Preguntó Ayari a su hermano. Este se quedó en silencio. Hace varias horas tenía la misma pregunta de qué hacer. Ambos eran huérfanos, no tuvieron un estudio mayor y lo único que tenían era sus Longinus y el uno al otro. Desde que despertaron su Sacred Gear siempre han estado entrenando, ni siquiera tenían amigos, solo algunos de la facción de los héroes. Ambos, por ser portadores de Longinus peligrosos como el de Ayari, serían el blanco de muchos sin la protección de una facción o alguien muy poderoso. Por ahora solo esperemos a Cao Cao, es mejor hablar de eso cuando todo esto termine. Otis había estado 2 días al lado de Issei, sin ni siquiera moverse de su lado. Esta se sentía culpable. Issei se había sacrificado solo por salvarla a ella. Por su culpa Issei dejaría a muchas personas tristes, incluso pensó que hubiera sido mejor que ella estuviera en ese estado, dado que para ella nadie se sentiría triste si ella llegase a morir. Ella era alguien que muy pocas veces sentía sentimientos, pero ahora el único capaz de sacar esos sentimientos que parecían muertos de ella estaba acostada entre la vida y la muerte.
Sentía muchas cosas y la principal de ellas era tristeza, enojo, ellas y hubiera atacado en la isla sin duda causaría un gran problema a Issei y a Azazel, por eso Issei le pidió que nunca usara sus poderes incluso si la situación lo ameritaba. Por entre varios días que estuvo junto a Issei, llegó a entender más o menos. Entonces cuando ella pensó que diría a Issei a ese pensamiento una respuesta llegó a ella, si tú hubieras sido herida, yo estaría triste. Para ella Issei, era simplemente alguien que no podía entender ni leer. Se preguntaba el por qué Issei se había acercado a ella. ¿Por qué no le tiene miedo? ¿Por qué es tan amistoso con ella? Habían muchas preguntas y la única respuesta era Issei. Un día antes de todo lo sucedido ésta se acerca a Mar y si le pregunta algo por qué Issei, incluso con siendo odiado y temido es tan amistoso. Todo aquel que sabe de mí o estoy frente a él simplemente tiembla como una gelatina, pero él simplemente se acerca a mí para hacerme sonreír, para hacerme divertir a Maris al ver eso simplemente le sonríe a Otpis. Esa es la forma de la que eduque a Issei, al ser muy buena persona, le gusta hacer sonreír a las personas, hacerlos divertir. Otpis siempre pensé que Issei estaba maldecido, siempre las personas que se acercan a Issei, son personas que necesitan a alguien como Issei en su vida, tú debes de dejar de pensar en ello y divertirte. Simplemente sonríe y deja que pasen las cosas. Simplemente déjate llevar de la situación, si quieres sonreír hazlo, si quieres llorar hazlo, pero recuerda que Issei es como un chicle con las personas que le agarra cariño. Él hará hasta lo imposible para no quitar la sonrisa de tu rostro. Mientras seguía pensado en varias cosas. Otpis ve delante, al lado de Issei había una hermosa jovencita. Tenía similitud con algunas personas conocidas para ellas como Issei y Amaris. Esta chica había llegado hace 2 días y no había despertado mientras estaba atada a Issei. Otpis notó que ella estaba dentro de Issei, en su subconsciente y tenía casi 2 días junto a Issei. Pero Otpis que estaba sumergida en sus pensamientos, notó algo, fue un movimiento minúsculo, pero lo vio, como Issei movió uno de sus dedos. Sus dedos estaban entrelazados entre ambos, pero sintió como uno de los dedos de Issei se movieron. Issei, decía Otpis otro movimiento, pero algo diferente con una gran fuerza, Issei apretó las manos de Otpis. Ese apretón de manos incluso le hubiera roto varios huesos a un dios, pero Otpis simplemente apretó suavemente la mano de Issei. Issei, esta volvió a decir su nombre, entonces Otpis tocó el cuerpo de Issei, esos órganos que habían dejado de funcionar y estaban siendo ayudados por una máquina empezaron a funcionar normal y sucedió. Issei abrió su único ojo con furia de repente y se paró. Issei vio alrededor de él, a un lado veía a Bebé, y al otro veía a Otpis, que Issei al ver tuvo una sorpresa inmensa. Otpis estaba llorando, al ver cómo Issei se paró de repente, Otpis no pudo contener las lágrimas, esa fue la primera vez que Otpis lloró en su existencia. Otpis. Al ver cómo Issei dijo su nombre de una forma aunque sorprendida, siempre con ello va un sentimiento tranquilo. Issei. Otpis abrazó a Issei con fuerza, mientras derramaba lágrimas al ver a Issei recuperado. Issei al ver eso su sorpresa fue muy grande, pero simplemente devolvió el abrazo con delicadeza mientras acariciaba la cabeza de Otpis. Está bien, ya es suficiente, te dije que soy muy difícil de matar. Era cierto que no pensé que el veneno de Samael era tan fuerte. Pero incluso eso no puede matar a un hombre cuando está decidido de hacer algo. Bebé que recién despertó igual que Issei al ver a su señor despierto y con una sonrisa mientras tranquilizaba a la solloza Otpis, simplemente cedió un poco y cayó en uno de los muebles cansada, incluso para ella un ser que incluso supera los 8 grandes espíritus juntos en poder curar a Issei fue simplemente un desafío inmenso, la maldición de Samael era algo que incluso supera la expectativa de Bebé. Mientras intentaba mantener los ojos abiertos, simplemente el cansancio ganó y quedó dormida en uno de los muebles, con la nueva ropa que ella eligió para Issei en su subconsciente. Bebé tenía 2 tipos de vestimenta, primero tenía la ropa que eligió cuando salió del capullo y esta que usando los gustos de Issei llegó a una conclusión. Aunque Issei por igual le pidió que usara una minifalda con esa ropa. Issei al ver cómo Bebé cayó rendida simplemente les dijo unas palabras: descansa, te lo mereces y gracias por todo. Como si hubiera escuchado las ovaciones de su señor, Bebé sonrió ligeramente. Issei se quitó todo lo que estaba conectado, desde el respirador entre todas las máquinas. Después de unos minutos, Otpis igual cayó rendida.
No porque estaba cansada, simplemente al sentir el calor de Issei se durmió en sus brazos. Al dejar a Opis y Bebe en la cama, comenzó a analizar varias cosas de su cuerpo. Su fuerza física está perfecta, al ver su cuerpo notó cómo le faltaba un brazo y uno de sus ojos. Sus conductos mágicos estaban aún sellados debido a la maldición de Samael, pero sentía como poco a poco esto se estaba liberando. No podía invocar la True Longinus, la magia no circulaba por su cuerpo, por lo cual no podía curar su ojo y su brazo, ahora mismo solo podía usar su fuerza física, según sus cálculos duraría una semana para que su cuerpo vuelva a la normalidad. Este se paró y se acercó al closet, dentro de este había un traje formal, que había sido dejado por unas de las maid al esperar que se curara. Al cambiarse se miró al espejo, para sonreír con amargura. Su brazo y su ojo durarán una semana para volver, el dragón tuerto, pensó Issei con una sonrisa, sin duda mis chistes son tan densos como la maldición de Samael. Issei toma una venda y se empieza a ponerse alrededor de la cabeza, donde no está su ojo. En eso Issei siente varias olas detrás de la puerta, este se acerca a la puerta y al abrirla simplemente suspira con pereza, al ver ahí estaban casi todos los miembros de la casa, estaban 9 de sus 10 prometidas, su madre, Jeanne, Lavinia, Albedo, Irene, Kunou y Aidan. Cerca de la puerta había un espejo, en ese estaba reflejado la abuela de Issei Serap. Amaris estaba abrazando a Suka y Valeria. Cuando se abrió la puerta de la habitación todas giraron y su corazón tuvo un punzón al ver la persona que está ahí. Issei estaba con una sonrisa para dar otro suspiro al ver como todas las chicas se quedaron congeladas, en serio pensaban que moriría. Fue lo único que dijo Issei con una sonrisa. Issei. Todas las chicas gritaron su nombre y se lanzaron contra él, pero la única que llegó a ella tan rápido que ni se vio fue Kunou. Padre. Esta saltó a Issei y lloró fuertemente en el hombro de Issei. Issei estaba sorprendido. Para simplemente acariciar la cabeza de Kunou para intentar calmarla. Ya tu padre está vivo, lo siento. Lo siento con todas si las llegué a preocupar. Fueron unas sinceras palabras venir de Issei, pero la otra persona que se acerca a Issei mientras lloraba era Amaris, que lo abrazó fuertemente igual que Kunou. Pensé que perdería a mi único hijo. Después de un gran abrazo Issei se acercó a cada chica pidiéndole perdón si las llegó a preocupar, pero cada una simplemente lloró fuertemente en su hombro, incluso Afrodita, Artemisa, Rosu e Issei y Amaris cayeron rendidas al cansancio. Issei besó a sus 9 prometidas en los labios. Por ahora, tomen un baño y descansen. Lo necesitan más que nadie. Todas las chicas no querían irse de cerca de Issei, pero en realidad, lo necesitaban para estar al 100%. Todas fueron dejando el cuarto para solo quedar Issei, Suka, Valeria y Aidan. Las chicas desmayadas simplemente fueron ayudadas por otras. Incluso Serap se retiró a descansar un poco. En eso Issei ve a Aidan, parece que le cause muchos problemas, pero este tenía incluso lágrimas de felicidad al ver a Issei. No hay de qué preocuparse Issei-sama, para eso estamos sus subordinados, para hacer lo posible para que usted esté bien. Me alegra que ya esté de nuevo con nosotros, debo de ir a contarle a todos que ya se siente bien. Con eso dicho Aidan desaparece. Solo quedaron ellos 3 en la sala. Issei se acerca a ambas chicas y le da un gran abrazo. Estuve súper preocupado cuando las vi en ese estado, que incluso me descontrolé, debía sin duda de matar a Samael con mis propias manos, incluso si ello me lleva a perder la vida solo para defender a mis prometidas. Ambas devolvieron el abrazo de Issei, pero ahora debe de hacer algo. Vamos al inframundo, pero no siento poder mágico de ti, decía Suka. No quiero que vayas en ese estado al inframundo, no iré a pelear, incluso yo sé cuando no puedo hacer algo, iré a apoyar a Azazel. En eso Issei gira su cabeza. Bebé, lo siento pero puedes ayudarme por unos 10 minutos. Como si fuera arte de magia Bebe despierta y en un rápido movimiento ya estaba delante de Issei. ¿Qué desea, Issei-sama? Lo siento, por no dejarte descansar bien. No se preocupe, más tarde lo haré. Las órdenes de Issei-sama son prioritarias. ¿Qué desea nuevamente? Puedes acompañarte al inframundo. No tengo el poder necesario ni para abrir un portal de teletransporte, sin duda doy asco en este estado. No se preocupe Issei-sama, todos entienden por lo que pasó, acaba de enfrentarse y salir victorioso en una pelea contra el asesino de dragones supremo, es un milagro que usted siga con vida y siga para contar la historia. Además los daños que tiene solo serán en 1 o 2 semanas, lo recuperará todo.
La chica tiene razón, Issei, hiciste algo que para un dragón debería de llamarse imposible. Entiendo, abuelo, lo siento por ser algo imprudente. Actualmente todos estamos bien, aunque no digo lo mismo del inframundo, dijo Drake. Sí, es tiempo de que me ponga en marcha, iremos donde Azazel. Unos minutos después, Castillo del Rey Demonio Asmodeus, sala de reuniones de los 4 castillos del Rey Demonio. El único donde los monstruos no se dirigen y no atacaron Chaos Brigade fue este castillo. Actualmente en él estaba Circex, Asmodeus y Azazel coordinando varios de los ataques. Ya con este 7 de los 12 Bandersnatch han sido derrotados. Decía Asmodeus mientras miraba todo por la televisión, pero antes de que este hablara una voz lo interrumpe. Escuche el reporte, que los llamaron Jabberwocky y Bandernachs, sin duda son seres aterradores, bro. Algo parecido a una esfera apareció en la sala, de este salían 4 personas. Estos eran Issei, Suka, Valeria y por último Bebe Issei. Azazel grita eso sorprendido y tranquilo al ver que ya Issei estaba bien, igual que Valeria y Suka. Aunque este tenía un ojo vendado y su brazo aún no estaba. A lo lejos se podía ver que más o menos estaba bien y Issei simplemente saluda como siempre. Este se acerca viendo la televisión. Sin duda la han tenido difícil, esos llamados Jabberwocky y Doppelganger Jabberwocky y incluso Grayfiasan y el grupo Lucifer no pueden derrotarlo. Pero todos fijan su mirada en Bebe, su poder estaba algo desequilibrado, se notaba que se estaba fusionando, pero su poder era insano. He visto varios espíritus de alto nivel que su poder supera el del demonios de clase suprema, pero esta chica, ¿qué es? Su poder supera con facilidad la clase Satanás, incluso compararla con un dios sería una broma, pensó Asmodeus viendo el aura de Bebe. Issei se dio cuenta de que los 3 estaba viendo a Bebe que ni se inmutó. Ella es Bebe, es uno de los pocos espíritus que está desde la antigua era de los dioses, fue la que me curó hace un rato. En eso Issei se gira y mira a Suka y Valeria. ¿Ustedes dos, saldrán a pelear? Preguntó Issei. Quiero dirigir mi ira a unas personas, por lo cual saldré, yo iré a apoyar al grupo Gremori, la tienen difícil contra Roland. Al decir eso, ambas salieron del castillo del Rey Demonio y salieron a alta velocidad hacia el campo de batalla. Parece que uno de mis muchachos te causó problema, Circex. Todos al girar se encuentran con Odín y el dios del trueno Thor, ambos tenían caras serias. Igual muchos de mis muchachos le han causado problemas. Odín no, simplemente ninguno controla a sus subordinados. En eso Odín y Thor ven la pantalla que mostraba varias de las peleas, una de las más llamativas eran Arturia y Arthur vs el Rey Arturo, y Cao Cao vs Lubu. La técnica que usamos para traer a Fafnir solo es algo que sabemos los dioses, y unos subordinados que nos ayudan en el ritual simplemente. Thor viendo todas las pantallas queda sorprendido. Aún hay muchos caos en el inframundo, incluso teniendo el poder para derrotar los monstruos gigantes, aún hay que tener el verdadero poder para hacerle frente. El líder de los enemigos se fue, su única orden fue simplemente destruyan todo. No sé lo que esté pasando bajo bambalinas. El portador del nuevo Longinus desapareció junto al líder, por lo cual incluso en poco tiempo saldremos a pelear. Esto sorprendió a los recién llegados al escuchar a Asmodeus, ya Serafall había salido pero esta se fue sin pedirle permiso a nadie. Me gustaría ayudarlos, pero no puedo hacer nada ahora. Simplemente Circex simplemente niega con una sonrisa. Issei-kun tuvo una pelea muy difícil, además no has ayudado muchas veces y nos ayudaste con enviar espíritus. Es más que suficiente con lo que has hecho, el inframundo está en deuda contigo. Esta vez yo saldré a pelear por el inframundo. Issei simplemente sonríe, en eso un círculo mágico de comunicación aparece cerca de Azazel, al oírlo su cara tuvo una gran sorpresa y se mordió el labio con furia. Issei, la chica que está junto a ti me puede llevar al hospital de Serafall. Sí, ¿pero por qué? Unos minutos pasaron. Issei junto a Bebe y Azazel se fueron al hospital al escuchar lo que estaba pasando. Cuando llegan a la habitación solo se escuchaban varios gritos, Momo y Nimura estaban llorando, igual que Tsubaki. ¿A qué no se había retirado esta al ver a Sagi de ese modo? Solo le llegó a la mente al recordar a Issei y ver a su padre. En la cama estaba Sagi conectado a varios aparatos y cerca de este estaba Sona. Por salvarme, solo por salvarme, recibiste ese ataque del rey de los caballeros. Issei al ver el estado de Sagi se sorprende. Estaba completamente entre la vida y la muerte. Incluso el que estuvo en ese estado hace poco se sorprende al ver que aún siga con vida. El grupo al ver los que entraron simplemente se alegraron al ver que Issei estaba bien,
Pero la situación de ahora no era para celebrar. Sona se acerca a Issei rápidamente. Dime Issei, tú puedes curar a Sagi, ¿cierto? Por favor hazlo. No quiero dejarlo morir, sin duda me sentiré culpable de por vida, pero Issei simplemente niega tristemente. Actualmente aún sigo maldecido por Samael, mis conductos mágicos tomarán casi 1 o 2 semanas repararse completamente. Lo siento, pero ni siquiera puedo invocar la True Longinus. Hubo un silencio, las emociones de todos se congelaron. Una gran tristeza. En eso una serpiente aparece cerca de Sagi. Sona Citri, mi portador morirá a lo mucho en 1 hora. No hay forma actualmente de salvarlo, no hay oportunidades de salvarlo. Estoy 99% de que él morirá. No es tiempo para negar, Vitra, aún tenemos oportunidad. Azazel, dime algo que puedas curar a Sagi, pero este por igual niega. No hay tecnología suficiente para repararse cuerpo. Hay una manera que sería clonar el cuerpo de Sagi, pero solo crear un clon tomaría horas. Sagi no aguanta lo suficiente para eso, además debemos de sacar su alma para pasarla al otro cuerpo. Incluyendo de que necesitaría tratamiento para toda la vida y no se sabe si su Sacred Heart lo volvería a usar. Al escuchar eso, más tristeza cubrió al grupo Citri. El doctor que estaba cerca y atendiendo a Sagi, como dije, Sona-sama, no hay tecnología suficiente para curarlo completamente. Su cuerpo está en muy mal estado. No podemos hacer nada más por el joven Genshiro, es un milagro que aún siga con vida. Bebé, ¿puedes curarlo? Preguntó Issei. Lo siento Issei-sama, el daño que tiene es demasiado para mis capacidades actuales para curar a otras razas. Si se tratara de un espíritu sí podría. Otra respuesta no muy grata para el estado Sagi. Sona solo se acercó a Issei y lo abrazó con fuerza. Issei solo correspondió el abrazo, este se sentía triste de no poder ayudar a su amigo, y ver a Sona en ese estado. Al ver a Rokuro y Nimura que tienen sentimientos por Sagi, su corazón se estruja fuertemente. Bebé, si congelamos el cuerpo de Sagi con el Longinus de Lavinia, ¿crees que tenga posibilidad de sobrevivir? Hasta que clonen su cuerpo. En eso Bebé pensó por unos segundos, pero negó por igual. Su cuerpo está muy débil, no creo que soporte ser congelado, incluso si traemos a Stella-sama y congela su tiempo, por igual morirían sus células si su tiempo es detenido. Unos minutos pasaron. Issei, Azazel y Bebé comenzaron a discutir varias formas de salvar a Sagi. Azazel se sentía un poco culpable de ver cómo Sagi está en ese estado. Si los líderes hubieran salido desde un inicio y asesinar al portador de Longinus, que los dejó encerrados por 2 días por el miedo de ser asesinado, y aún más al ver que este hirió a Serafall. Pero toda esa discusión los llevó a nada. Lo único que podía haberlo curado era la lágrima de la vida de Issei, pero este estaba aún maldecido por Samael y se estaba recuperando poco a poco del increíble daño que le dejó el asesino de dragones supremos Samael. En eso una llegó a la mente de Azazel. Issei, ¿hay una forma de volver a alguien espíritu? O sea, una forma de que alguien se vuelva un espíritu de nacer como tal. Sí, las hay, es un lago debajo del castillo cerca del trono de bandas de luz, pero está sellado. ¿Por qué lo preguntas? Si volvemos a Sagi un mitad espíritu, la chica Bebe lo podía curar, ¿cierto? Pero la que responde es Bebe, es correcto, pero el problema está en, ¿sobrevivirá el cuerpo del joven una teletransportación entre 2 mundos? Además de eso, el transformar a alguien en espíritu es un proceso difícil y no creo que en su estado actual sobreviva. No es como los demonios que los revive. El volver a alguien espíritu es que el poder consume su cuerpo e incluso cambia su forma física y espiritual. Azazel solo suspiró al escuchar a Bebe. Pero hay otra opción, entre los actuales espíritus. Los descendientes solo Issei-sama y Amaris-sama tiene la habilidad llamada evocación de parte de Issei. En Amaris tiene otro concepto mejorado que es evocación y sustitución. Creo que esa habilidad solo sea en ellos dos, dado que en Issei-sama se degradó y no hay otro concepto más degradado. ¿En qué consiste esa habilidad? Preguntó Azazel. Evocación y sustitución es la versión degradada que tenía Atos-sama de ex-evocación y es la forma de creación de vida. En Atos-sama podía crear vida, como espíritus normal, y podía crear vida usando su propio cuerpo. Con ello pudo crear a los 7 antiguos guardianes espiritual que estaba al nivel de un dios. Pero claro está que había un límite en ello. Correcto, Atos-sama solo pudo crear a los 10 espíritus originales, que fueron los 8 grandes espíritus al nivel de los dioses y los 2 grandes reyes. Además creó a los 7 antiguos guardianes, ese fue su límite. Después no pudo crear un espíritu de ese nivel.
En Amaris-sama el límite es muy bajo, a lo mucho puede crear dos espíritus de un nivel similar y un poco inferior al suyo, cosa que nunca le interesó. Issei-sama, como es una versión degradada y su nivel de poder es demasiado intenso, solo puede crear uno. ¿Pero cómo podemos ayudar a Sagi en esto? Preguntó Azazel. Issei-sama actualmente no puede usar sus poderes mágicos, solo su fuerza física, a contrario de Amaris-sama, que puede usar uno de esos dos espíritus e instalarlo en el cuerpo del joven. Eso lo hará mitad espíritu y puede ser curado, pero eso, ¿el cuerpo de Sagi lo soportará? Preguntó Azazel. No lo sé, pero es su única oportunidad de salvarlo. Como es la evocación por debajo de Amaris-sama, lo hará algo como un espíritu pseudo primigenio, como son las evocación de Amaris e Issei-sama. La única diferencia de él y un espíritu normal es que él podrá tener habilidades especiales, además de que tendrá un espíritu dentro de él como Vitra, solo que sin Sacred Gear. Pero está claro que él perderá la poca humanidad que le queda con esto, incluso diría que consumirá parte de su parte dragón y parte demonio. El poder espiritual es algo territorial con razas menos pura. Al ser un demonio reencarnado y su Sacred Gear darle su parte dragón, entonces pongamos la fe en que Sagi pueda sobrevivir esto y Amaris acepte hacerlo, decía Azazel. Azazel llamó a Amaris, y le explicó la situación. Un rato después esta había llegado, aún sus ojos estaban rojos y estaba cansada físicamente. Sona y las otras chicas al ver la madre de Issei llegar se sorprenden. Entonces, ¿quieren hacer eso? Hace unos días tuve la intención de usar mis técnicas de evocación, pero salvar a Sagi-kun, sin duda es una situación más gratificante, pero depende estar claro, él podría morir. Sona se acerca a Amaris rápidamente. Por favor, no quiero perder a alguien de mis piezas. Sagi es muy importante para muchas personas. Sagi-kun fue uno de los mejores amigos de Issei cuando eran niños, pero cuando Issei se fue por 6 años perdí contacto de él. Siento mucho los de sus padres y su abuelo, pero si él muere sus dos hermanos sin duda no tendrán un lugar donde quedarse. Sona Citri salvaré a Sagi, pero el camino en su corazón debe de ser fuerte. Esto es algo que se puede llamar como suerte al ser reencarnado por mí. En eso Amaris hace un círculo mágico enorme, en ese aparece una figura de un jovencito. En ese momento Amaris empieza a hablar en un idioma que ni Sona sabe cuál era, solo Issei, Azazel y Bebe entendía lo que decía dado que era el lenguaje espiritual y Azazel hace poco lo aprendió, después de varios minutos susurrando a la figura. Esta dice algo que si fue entendible para todos: tu nombre es Semei, Sagi-kun, tú serás el primero y el último que pasará por algo como esto. Espero que tu camino no sea débil, o tanto tú como Semei morirán. En eso la figura se volvió un haz de luz y salió disparada hacia el cuerpo de Sagi, entonces el cuerpo de Sagi fue envuelto por una esfera de luz. Conciencia de Sagi estaba en un mundo blanco, no había nada a su alrededor. ¿Dónde estoy? Compañero. Vritra, ¿qué pasó? Estamos en tu espacio donde se une el Sacred Gear y tu mente. Es un espacio algo difícil de entrar, pero ¿cómo llegaste aquí? Estás herido de gravedad por salvar a la Sona Citri. ¿Qué esperabas que hiciera? Sona es mi ama y de la mujer que estoy interesado. Vritra solo suspiró. Su actual portador no era una mala persona, pero no podía ver lo imposible delante de él. Vritra entre los actuales dragones es uno de los más inteligentes y podía ver que Sona Citri no estaba interesado en Sagi. Se podía llamar como un querer de hermanos. Este se lo había dicho varias veces, pero este nunca le hizo caso. Incluso este no había visto que hay dos chicas detrás de él solo por el amor que tiene delante. Para tu torpeza y tu ceguera, ¿es posible para Amaris-sama salvará tu vida? Vritra y Sagi se sorprendieron al escuchar otra voz. Buscando el origen de su voz apareció un jovencito de unos 15, 17 años. Su piel era blanca, su ropa era muy ajustada a su cuerpo, pero era blanca pura, además de que su poder espiritual estaba alrededor de su cuerpo haciéndolo brillar. Había líneas en su pecho de color rojo y en el centro de su pecho una estrella del mismo color. Sus ojos eran de un color rojo intenso, en su espalda había 5 círculos mágicos de diferente forma. ¿Tú eres lo que dijo la chica espiritual? Correcto, Vritra, soy Semei. Uno de las 2 estrellas creadas por Amaris-sama, mi contraparte aún se encuentra dentro de Amaris-sama. En eso Semei mira a Sagi. ¿Quieres poder, Genshiro Sagi? Interrogación de cierre. Si eso deseas, yo te lo daré, junto a Vritra, pero solamente si no decides no abandonar el camino en tu corazón, mi camino.
El deseo de salvar a quienes sufren delante de ti es muy bueno, pero, sin fuerza, no puedes extinguir ni la más mínima chispa. Mis poderes no son para destruir, mis manos no son para asesinar tal como la madre protege a sus hijos, mis blancas manos confían su poder en amor. Respóndeme, Genshiro Sagi, ¿cuál es la fuerza que deseas? No importa lo que me diga la gente, mi decisión no cambiará, el motivo por el que quiero ser más fuerte es para cumplir el sueño de Sona Kaichou, puede que mi amor nunca llegue a ella. Pero su sueño es algo que sí puedo llegar. Mi fuerza, mi deseo en eso se me sonríe, entonces, despierta. Britra por su parte al escuchar a su nuevo compañero y su actual compañero simplemente sonríe mentalmente, parece que mi actual portador será más interesante. Fuera con Issei y el resto fuera con Issei y el resto todos estaban esperando, Bebé por su parte estaba esperando para curar a Sagital cuando se vuelve mitad espíritu. En ese momento, una débil presencia se sintió de la esfera donde está Sagi. Esta poco a poco empezó a disiparse, Sagi tenía sus débiles ojos abiertos. Sagi. Gritaron todas las chicas del grupo Citri al ver que este abrió los ojos. Issei, Azazel y Amari simplemente suspiraron con tranquilidad. Bebé se acercó a él y empezó a curarlo, cada parte destruida por Arturo comenzó a aparecer poco a poco. Estaba siendo construida con magia. Unos segundos pasaron cuando Bebé había terminado de reconstruir su cuerpo, pero cuando este intentó moverse ni siquiera su cuerpo le respondía. No te podrás mover por unas horas, el poder espiritual dentro de ti está circulando por todo tu cuerpo y tu alma debe de acostumbrarse a él, decía Bebé. Gracias, Issei, Amari-sama. No hay problema, simplemente descansa, yo debo de ir a hacer lo mismo. En ese momento Amaris desapareció por un círculo mágico creado por Bebé. Issei por su parte quedó viendo a Sagi, parece que volviste, ya estaba preparando tu tumba. Estúpido Slifer, no moriré tan fácil como tu puja, jajaja. Puede que así sea, Sagi eres el primero en ver que se convierte en mitad espíritu, no nos avergüences y vuélvete fuerte. Siento que tuvieras que hacer eso para salvarme. Issei-sama, en eso se escuchó una voz de un chico, solo Sagi lo reconoció. Debes de ser Semei. ¿Correcto? Sí, Issei-sama, solo quería presentarme delante de usted antes de caer en un sueño profundo, gasté mucho de mi poder para traer de vuelta al chico, ya veo, descansa, otro día tendremos la opción de charlar. Con eso dicho, la presencia dentro de Sagi desapareció poco a poco. Gen-chan, Genshiro Senpai. Ambas chicas se acercan a Sagi y lo abrazan con mucha fuerza. Perfecto Sagi, tienes dos chicas que se preocupan mucho por ti, ¿no hacen buena pareja los tres? Azazel, decía Issei de forma algo burlona para hacer sonrojar a las dos chicas y un poco a Sagi. Azazel siguiéndole el juego a Issei, no serían una mala pareja. Azazel, Issei, dejen de molestarlo a los tres. No entienden la situación, ambos simplemente sonrieron aún más. Bebé, es hora de irnos, por cierto Sagi, ahora que tienes poder de mi madre dentro de ti, eso nos haría medio hermanos supongo, si quieres territorio en el mundo espiritual solo avísame, caes en la categoría de espíritu de alto nivel que puede controlar un territorio. Con eso dicho, Issei y Bebé salieron de las escenas, Azazel por igual pero a otro lugar. Sagi por su parte se sorprendió al escuchar a Issei, si él lo decía había algo de relación entre ellos. Antes de salir, Sona se acerca a Issei, ya este estaba por cruzar el portal y Bebé ya lo había cruzado. Gracias por todo Issei, sé que le dieron algo importante a Sagi. Pero quiero darte las gracias por lo que hicieron. Issei solo le acaricia la cabeza con tranquilidad, no te preocupes Sona, esto es mínimo para salvar a un amigo como Sagi. Sona solo se acerca a Issei y le besa la mejilla, al separarse Issei simplemente abraza a Sona y esta devuelve el abrazo, e Issei le susurra unas palabras. Supongo que le contarás de esto a Serap-chan. Aún no, por ahora solo sigamos como antes, pero en unos días quiero hablar algo contigo. Está bien, nos vemos después. Sona Issei le besa la mejilla para pasar por el portal, Ciudad del Rey Demonio. Issei y Bebé aparecieron en unos de los pocos edificios que quedaba, a lo lejos podía ver al grupo Lucifer peleando contra el Jabberwocky que cada vez estaba más cerca. Y un poco delante de él estaba el grupo Gremory peleando contra Roland, un poco más alejado al este estaba Kao Kao vs Lulu y cerca del grupo Gremory Arthur y Arturia vs Arturo, Lefay y Morgan Le Fay estaba viendo todo en uno de los edificios. Lo siento por hacerte hacer todo esto, Bebé. No se preocupes,
Issei-sama, no hay mayor felicidad que estar cerca de mi señor. Fufufut, dices palabras muy dulces. Ven a escuchar la orden de Issei. Bebé se acerca a él. Cuando estaba lo suficientemente cerca, Issei la acerca a él y le da un abrazo mientras le acaricia la cabeza. Es el único regalo que te puedo dar ahora. Esta se sonroja al sentir el abrazo y la caricia de Issei en la cabeza. Para devolver el abrazo gentil de Issei, no hay mayor regalo que esas palabras salgan de la boca de mi amo. Yo le seguir sirviendo por el resto de mi vida. Espero eso. Sin duda tenerte cerca será mi mayor felicidad, igual que Albedo, Irene y Rabel. Mientras seguía abrazando y acariciando la cabeza de bebé, Issei miraba la pelea bomb. Un gran choque tuvo. Arthur y Arturo chocaron sus espadas con gran poder, pero ambos estaban cansados. Sin duda eres un hueso duro de roer, Rey Arturo. Igual, Arthur.